Cuando veo viviendas todavía por debajo de 100.000, digo, a esto le queda un año. La obra de segunda mano se está encareciendo precisamente porque la obra nueva que entra es mucho más cara y al final hay pocas alternativas. Y para que sea rentable tienes que también elegir, en mi opinión, localidades donde haya margen de crecimiento. Inversor inmobiliario y fundador de Invernomix, Sergio Iranzo se dedica a comprar inmuebles para generar ingresos. En este episodio de La Orden del Dinero hablamos de inversión inmobiliaria, tipos de inmuebles, errores al comprar y cómo mejorar la rentabilidad de cada operación. ¿Cuáles son esas ciudades que ahora mismo están en auge o que pueden ser potencialmente invertibles? O sea, para mí el boom ha estado en Málaga, en Valencia, Alicante, pero estamos en un mercado desde hace unos meses distinto, donde yo si tuviese que empezar ahora estaría invirtiendo ya. Creo que va a funcionar muy bien de aquí a final de la década. Si tú compras con sentido común siguiendo los parámetros que te estoy contando, es que no te vas a equivocar a largo plazo, y ten en cuenta que algunas subirán más, otras subirán menos, algunas irán mejor, otras irán peor, pero vas a tener a medio y largo plazo una construcción de patrimonio y rentas bastante seguro para el mundo en el que vivimos. ¿Cuál es la clave de la inversión inmobiliaria? Que tú puedes comprar pagando entre un 2 y un 3% de coste fijo en la hipoteca, que es el gasto más importante. A partir de un 10% se puede sacar, entre un 8 y un 20 se puede sacar sobre el capital que uno aporta. A mí me gustaría que explicaras bien cómo operar esa rueda que vaya generando un piso, otro piso, otro piso, otro piso, otro piso. Hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo explicar la mía porque a mí me ayudó mucho. Ten en cuenta que yo cuando empecé, mi primer empleo, yo ganaba 1.500 euros. ¿Qué es lo que yo hacía? Lo hice así y eso me permitió escalar muy rápido con poco dinero. Las primeras 3 inversiones las hice con 20 solo. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Para quien no te conoce, ¿podrías explicarnos quién eres y cómo llegó hacia ti la inversión inmobiliaria? Pues bueno, soy un inversor inmobiliario que me convertí en emprendedor por necesidades de la gente que me lo pedían y que les ayudara, y a partir de ahí pues creé una empresa del sector inmobiliario que bueno, estamos haciendo bastantes cosas y con muchas ganas. Yo la verdad es que te conocí de una forma un poco peculiar. Bueno, te conocí a través de redes sociales, evidentemente, pero luego porque tenías era un canal de Telegram que actualmente tenéis, donde ofrecéis pues oportunidades inmobiliarias y demás. De hecho, ya te lo comentaba antes que nosotros hemos hecho alguna operación contigo. Entonces me pareció como muy sorprendente esa forma de ofrecer producto inmobiliario que por una parte genera cierta desconfianza, pero por otra parte también tiene como ese plus de confianza porque dais como esa garantía, ¿no? De que lo que hacéis lo hacéis bien, de que lo que ofrecéis pues tiene cierta rentabilidad y siempre suele ser un poquito superior. Entonces creo que ahí tenéis un arma bastante potente. Sí, bueno, el Telegram nació porque era la mejor forma de casar la demanda con la oferta que había. Entonces, yo empecé como personal shopper, digamos, y como tenía más clientes de los que podía atender de la forma tradicional, decidí crear ese canal, que empezó con 1.000 personas por entonces, porque yo tenía la audiencia de YouTube. Y bueno, sí, al final es un canal abierto donde posteamos las oportunidades con vídeos de la zona, informe de rentabilidad y todo eso. Y es cierto que mucha gente compra sin verlos ni siquiera. O sea, que hay gente que no lo acaba de entender, ¿no? Pero mucha gente sí que confía en nosotros desde fuera de España incluso. Sí, yo la gente que se lo cuento alucina un poco, porque el día que vi el piso por primera vez fue, o sea, después de la notaría, que no lo vi ni antes. Sí, eso pasa mucho. De hecho, me acuerdo de llamar el día antes y decir, oye, ¿me puedes enseñar el piso? Y dice, no, es que hoy no podemos, que tiene que ser ya al día siguiente. Le digo, bueno, pues vamos a quedar para el día siguiente. Y dice, no, que el día siguiente ya es tuyo. Claro. Dice, sí. Ya te daré la llave y tú lo ves. Sí. A ver, al final es algo que, como yo siempre digo, o sea, tú podrías engañar a una persona, pero luego eso no va a ninguna parte. Entonces nosotros nos cercioramos de que dentro de lo que nosotros controlamos, pues todo esté bien. Y también muchas veces es importante casar el tipo de inversor con la propiedad. Por ejemplo, una persona que invierte en inmuebles y busca producto low cost, me lo invento, algo que ya no se ve, de 50.000 euros, que antes se podía ver, ¿vale? Luego no puede tener la intención de querer un perfil de un médico como inquilino. Entonces, hay veces que hay gente que no está preparada para inversiones de un tipo. Entonces, muchas veces
aunque los sorteamos, miramos el perfil de la gente y la llamada telefónica es importante para ver el tema de las expectativas. Oye, tú sabes que estás comprando en un barrio trabajador, tendrás que alquilar pues, a un perfil de una persona de servicios, mucha gente que tiene trabajo pero es inmigrante. Quiero decir, muchas veces también la gestión de expectativas es importante, ¿no? Y bueno, al final esto es un negocio de personas y por suerte tenemos muy buen feedback, todo el crecimiento ha sido orgánico y te diría que menos de un 5% de casos de clientes igual que no están muy satisfechos o lo que sea, pero bueno, es una ley de números, me parece bajísimo para el volumen que tenemos y muchas veces pues intentamos siempre solucionar los problemas que pueden surgir, que en inmobiliario hay cosas. Sí, he visto que os han salido muchos competidores, pero yo por lo que he analizado algunos de ellos, los pisos que ofrece hay que tener bastante cuidado. ¿Qué nos puede decir, sobre todo para aquel que nos esté escuchando, porque haya estado, que esté en alguno de estos grupos que yo te comento, que son de Telegram, que le podemos enseñar o advertir para que tenga cuidado a la hora de analizar una operación o que quiera realizar algún tipo de inversión? Sí, a ver, es que este negocio, es un negocio que al final el inmobiliario se mueve mucho dinero y atrae a mucho tipo de personas y de perfiles. Entonces, a nosotros nos llegan denuncias de otros grupos. Nosotros no entramos más allá porque primero nos quita el foco y segundo tampoco me da a mí una imagen buena el ir criticando a otros canales cuando realmente no nos hace falta, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque al final las comisiones pueden ser golosas, sobre todo hay mucha gente que no está estructurada y muchas veces yo digo a la gente que alguien crítico con sentido común no cae en ciertas cosas. Lo que pasa es que hay gente pues, o que no tiene nada de experiencia o que no tiene ese sexto sentido para identificar gente que comercialmente, digamos, mete mucho FOMO, pero realmente no trabaja bien. Entonces, cuando estás en grupos que no te inspiran tanta confianza, yo nunca firmaría nada sin verlo. Hay muchas veces que les han hecho firmar arras y luego les han dicho arras una reserva no reembolsable para luego darles otra propiedad, no la que anunciaron, y es un gancho realmente. Y hay cosas peores como, por ejemplo, también me han contado de compra este inmueble a un precio que aparentemente es bueno, no te preocupes que está para reformar integralmente, nosotros nos ocupamos, y luego les dicen que no tienen equipo de reformas en la zona. Claro, tú has comprado algo desde Bilbao, me lo invento, en Alcira, por decir una localidad, estás vendido. Estás vendido y además, también te digo una cosa. Creo, porque no analizo la competencia, yo me centro en lo nuestro, pero creo que seguimos siendo la única empresa que garantiza el alquiler. Es decir, y eso para mí es lo que más confianza debe inspirar, porque es muy fácil. Yo puedo vender rentabilidades superiores. De hecho, conseguimos superiores a las que publicamos y podría inflar la rentabilidad si no garantizo nada. Pero bueno, para mí eso es un juego de corto plazo y al final todo se sabe. Así que hay que tener cuidado en todas las partes del proceso. Si este episodio te está aportando valor, te cuento algo que hemos creado alrededor del podcast. Hemos abierto una comunidad de la Orden del Dinero donde por suscribirte vas a tener acceso a un resumen estructurado de esta entrevista. Además, vas a entrar en determinados sorteos de libros y otro tipo de acciones que iremos realizando a lo largo de las entrevistas. No es una newsletter más, sino que es una comunidad donde la gente que quiere entender cómo funciona el dinero va a aprender. Si te encaja, tienes enlace en la descripción y si no, en la imagen que aparece en pantalla. ¿Qué piensas de aquellas personas, sobre todo determinados poderes políticos que ahora, bueno, están poniendo muy de moda el tema de la vivienda, ¿no? Evidentemente tenemos un problema en España con la vivienda, pero que a los que invierten en el sector inmobiliario pues se les tacha de especuladores? Sí, pues mira, justamente hoy publicaba un reel en Instagram donde me hacía gracia porque Yolanda Díaz vive en un piso de 400 metros cuadrados, ella sola con su hija, en una de las mejores zonas de Madrid, y es una vivienda completamente infrautilizada, es gratuita, la pagamos todos los españoles y todos los ministros acaparan viviendas de lujo inmensas de entre 200 y 500 metros cuadrados y luego van a por el ahorrador que se está jugando toda su vida cada vez que compra algo, lo reforma y pone vivienda en alquiler. Con lo cual es un mensaje muy populista, es una pena que tengan tanto seguimiento, pero por suerte creo que las nuevas generaciones, a pesar de que muchos lo tienen complicado, creo que la creación de contenido está ayudando un poco a democratizar la forma de expresarse y creo que hay mucha gente que cree en que se puede crecer en un país siempre y cuando no te ahoguen, ¿no? Sí. Mi esperanza es que haya mucha divulgación y que la gente defienda que uno, por pequeño que sea, puede crecer si le dejan y que nos dejen de perseguir a la gente que trabajamos.
¿Qué futuro le ves a España en el sector de la vivienda? Bueno, yo creo que el drama va a ser peor de lo que estamos viendo. Este gobierno, en general los gobiernos se mueven muy lentos, da igual del color que sea, pero es que estos han criminalizado al inversor, al propietario de vivienda de alquiler. Se ha creado primero una división muy grande, que es muy peligrosa y es lo más triste de todo, pero yo creo que lo que han hecho vamos, van a dinamitar el mercado. Y creo que vamos a ver dramas de acá a final de la década, no hace falta esperar más, para alquilar. Hemos pasado de no poder comprar o de poder comprar a precios medios, a comprar caro, a no comprar, porque no hay producto. Entonces, ahora los esfuerzos de los inversores, de los empresarios, deben dedicarse a crear producto con el problemón y lo difícil que es y lo lento que es. Y yo personalmente estamos buscando hasta suelos y tal, pero te das cuenta cuando analizas suelo, cuando analizas la legislación, la parte urbanística de cada ayuntamiento, lo complicado que puede ser. Y aunque quieras crear viviendas, hay veces que no puedes. Por ejemplo, imagínate que tú quieres hacer estudios para gente joven al precio mínimo que puedan salir al mercado, pues no puedes, porque igual solo puedes construir 3 alturas y te exigen un garaje por cada propietario, con lo cual no da la edificabilidad para que sea un proyecto viable. Entonces, es así de triste, pero viven desconectados de la realidad. Sí, el otro día veía un reel, justo con lo que estás comentando, de un promotor que sacaba números del coste, evidentemente, de toda la promoción, es decir, desde el suelo hasta la entrega al consumidor final, ¿no? O al cliente que adquiere la vivienda. Y haciendo números, no es como antiguamente, que antiguamente el promotor pues tenía cierto margen o tenía un buen margen, pero ahora, haciendo esos números, lo que él pretendía era enseñar de que el Estado se llevaba más dinero de una promoción que el propio promotor. Es decir, entre IVA, entre tasas, entre determinados impuestos que iba aplicando con todas las fases, que si licencia de primera ocupación, entre todas las fases hasta la fase final, sacaba los números y decía, joder, el Estado se lleva un X% y yo me llevo solamente este X% porque ya no es como antes, ya no hay tantos márgenes. No, que va, así es. Y también ten en cuenta que, que el Estado se lleve lo mismo que el promotor. Cuando el promotor se está jugando con cada promoción, la gran mayoría de promotores, salvo que sean grandes fondos, se juega la vida. Claro. Si sale mal la promoción, se hunde. Entonces, claro, ten en cuenta que eso hace que muy poca gente se atreva. O sea, ¿para qué vas a correr ese riesgo, no? Entonces, es muy complicado. Solo se va a promover, yo estaba haciendo números, por menos de 3.000 euros no se van a vender viviendas en zonas, no te digo ya capitales, en capitales se tienen que vender más caras, pero en zonas de áreas metropolitanas de ciudades como Málaga o Valencia, yo creo que nada va a salir a menos de 3.000 euros el metro y en muchos casos 3.000, 4.000. Entonces, ¿qué pasa? Que al final solo puedes construir donde te lo pueden comprar. Entonces, yo siempre he dicho que, y más, cada vez como estoy más metido, más lo veo, que la vivienda asequible se ha acabado. Y da igual lo que digan los políticos, no va a haber vivienda asequible nunca más. Y hasta que la gente no entienda eso, creo que no va a haber el inmobiliario de la forma realista. Porque el problema es que la gente siempre compara históricos y todo eso. Ya, pero es que antes, hace 10, 20 años, se construía por la mitad que ahora. Y eso es un coste real. La gente, los albañiles tienen que comer. Quiero decir, los electricistas, todos los costes han subido. Además, en ese nicho, todavía más por la escasez que hay de mano de obra cualificada. Con lo cual, quien no entienda que si tú quieres un piso de 100 metros cuadrados vas a tener que pagar 300.000 euros, por eso yo cuando veo viviendas todavía por debajo de 100.000 digo, a esto le queda un año. Cuando veo viviendas en capital por debajo de 200.000, a esto le queda un año. Entonces, porque la obra de segunda mano se está encareciendo precisamente por eso, porque la obra nueva que entra es mucho más cara y al final hay pocas alternativas. ¿Piensas que hay muchos que semejan el momento actual con la crisis de 2008? ¿Crees que hay diferencias y que el precio ha llegado a su tope y que va a haber un boom, es decir, que va a explotar la famosa burbuja? 2008 y 2025 se parecen en los precios y ya está. Ten en cuenta que tampoco están ajustados a la inflación, con lo cual en 2008 los precios eran bastante más altos. Podrían ser un 15-20 en términos reales más altos que ahora. El problema de ahora es un problema de oferta. Hay muy poca oferta donde hace falta. Hay viviendas, hay muchas viviendas por España, pero no sirven su propósito. Hay muchas viviendas vacías que están totalmente vandalizadas, faltan o están en situación irregular, con lo cual
Es muy complicado para mí. Yo, de la forma en la que lo veo, es que el inmobiliario está a un precio alto. En capitales como Madrid, por ejemplo, o otras capitales europeas, la verdad es que cuesta entender cómo se compra a esos precios. Pero la principal razón por qué hay mucha gente que no lo entiende es que hay mucha gente que compró hace 5 o 10 años y sus viviendas han doblado en precio. Entonces, esa gente es la que puede vender y reinvertir en vivienda habitual y comprar una vivienda que alguien que está empezando a trabajar o alguien de 30 años quizá no ha tenido la oportunidad. Entonces, lo que ocurre es que las obras nuevas las compra gente así o gente rica, y las obras de segunda mano generalmente, pues esta generación que se incorpora. O sea, es muy difícil decir yo puedo comprar vivienda nueva siendo una persona joven. Quizá puedes comprarlo por la forma que tiene de comprarse la obra nueva, ¿no? Fraccionas la entrada, pero generalmente la gente tiene que ir a segunda mano e irse de las zonas que pensaba que iba a vivir, ¿no? Quien se ha criado en el centro de Málaga seguramente no vaya a poder vivir allí. Sí, es bastante complicado. Me sorprendía justo antes de esta entrevista que digo, bueno, hace tiempo que no veía Idealista, pero iba a ver, digo, voy a ver en el portal qué hay por Málaga o qué hay por Alicante, ¿no? Y me ha sorprendido mucho que lo he filtrado por precios más baratos y conforme iba viendo, estaba siempre debajo de la coletilla de ocupada ilegalmente, ocupada ilegalmente, ocupada ilegalmente. Claro. Sí, además, ahora mismo, al haber tanta escasez, el único producto asequible tiene algún tipo de problema. O tienes a un inquilino pagando una renta muy baja que tiene un contrato de 5 años y toca esperar 5 años sí o sí para que esa vivienda esté libre, hasta cosas más complicadas como un IN que ocupa, como un ocupa. Hay gente que aún así lo compra porque tiene pues, la capacidad para esperar y para solucionar los problemas. Pero si compras una vivienda libre en el mercado, pues vas a tener muchos problemas. Y la ocupación, yo siempre lo digo, porcentualmente es muy baja, pero ese no es el problema. El problema es que la ley, tal y como es, incentiva que eso ocurra y sobre todo mete el miedo al propietario. Da igual que esto es como una violación, un asesinato. Porcentualmente es bajo, pero si hay un asesinato en tu barrio, tú a partir de ahí vas a ir con mucho cuidado. Pues esto es lo mismo. Luego entraremos más en el detalle de los pisos ocupados, pisos de fondo y demás. Pero antes, por entrar un poco en materia, aquella persona que actualmente quiera o se decida a entrar en el sector inmobiliario como inversor, ¿cuáles son esos puntos que tiene que tener en cuenta para que una inversión sea evidentemente rentable? Bueno, para que sea rentable, lo más importante es estructurar la operación con deuda a largo plazo, ¿vale? Para que el cash flow sea bueno. Eso es muy importante. Hay gente que se equivoca diciendo hipotecas cortas porque les han dicho en casa que no hay que pagar intereses y es un error, porque comprar una vivienda que no dé cash flow, aunque puede ser atractivo en otros mercados, en España todavía existe, con lo cual te estás cortando un poco las alas, ¿vale? Y para que sea rentable tienes que también elegir, en mi opinión, localidades donde haya margen de crecimiento. Mucha gente se cree que el cash flow es lo que te hace ganar dinero en inmobiliario y es una parte y no es la más grande. Generalmente se va a ganar mucho más dinero si compras en buenas zonas con la revalorización. Y yo no me canso de decirlo. Hay gente que dice, bueno, pero es que el cash flow es lo que ves y la revalorización no la puedes tocar. Eso es mentira. Una de las mejores formas de escalar el inmobiliario es comprar bien, con proyección, y a los 5 o 10 años tu propiedad vale un 50% más, un 100% más, puede ser más o menos, pero bueno, valdrá más si lo compras bien. Y tú puedes refinanciar y usar esos fondos, ese nuevo valor patrimonial, para comprar otra sin aportar capital o aportando muy poquito. Y eso la gente cuando empieza no lo sabe y se centra solo en el cash flow, pero para mí hay que tener en cuenta ambas cosas. Sí, ¿cuáles son esas ciudades que ahora mismo están en auge o que pueden ser potencialmente invertibles? O sea, para mí el boom ha estado en Málaga, en Valencia, Alicante, más tarde ha llegado a Castellón, por ejemplo. Murcia también ha funcionado bien. Toledo ha funcionado bien, ¿no? Porque está cerca de Madrid y obviamente Madrid ha funcionado bien. Pero estamos en un mercado desde hace unos meses distinto, donde yo si tuviese que empezar ahora, incluso lo estoy haciendo con mis propias inversiones, estaría invirtiendo ya a media hora, 40 minutos de capitales que han explotado. Porque creo que esas capitales van a seguir yendo más. Va a funcionar la compra en capital, pero en cash flow ya te va a dejar muy poco. Entonces, para mí es mejor, si quieres tener buen cash flow y buena revalorización, invertir en secundarias
a 25 minutos de las capitales. Creo que va a funcionar muy bien de aquí a final de la década. Comentas que estén a 25 o 30 minutos de capitales de provincia, pero ¿qué otros requisitos pueden ser interesantes que uno tiene que analizar para que sean invertibles? Depende de dónde vivas, pero yo que soy de Valencia, por ejemplo, para mí es muy importante comunicación por metro, en su defecto cercanías, y también que tenga autovía a 5 o 10 minutos, no más. O sea, no el típico pueblo que tienes que hacer luego un caminito de media hora para llegar. Esos no, ¿vale? De esos que sales rápido a la autovía y que te plantas en media hora en capital, ¿vale? Eso para mí es súper importante. Y luego hay ciertas cosas que hace que algunas localidades pues vayan muy a más, y eso hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en la zona. O, por ejemplo, imagínate que hay un proyecto de un parque logístico cerca, de un nuevo parque industrial. Esas cosas dinamizan muchísimo localidades medianas. Entonces, es muy importante, igual que algún proyecto de campus universitario o también hospitales. Entonces, infraestructuras clave, desde luego que son súper importantes. ¿Invertirías en la famosa España vaciada, ahora que se está poniendo tan en boca de todos? No, yo no. Yo al final creo que el inmobiliario para mí no es un mercado, un tipo de inversión para arriesgar de más. Si tú compras con sentido común, un poquito siguiendo los parámetros que te estoy contando, es que no te vas a equivocar a largo plazo, y ten en cuenta que algunas subirán más, otras subirán menos, algunas irán mejor, otras irán peor, pero vas a tener a medio y largo plazo una construcción de patrimonio y rentas bastante seguro para el mundo en el que vivimos. Has dicho una palabra que es arriesgar, y en este tipo de operaciones, si no tienes ciertos conocimientos, entrañan determinado riesgo. Y un error en este tipo de operaciones puede ser fatal. ¿Cuáles son los errores típicos que sueles ver, sobre todo en el inversor novel? Bueno, el inversor que empieza muchas veces, como te he comentado antes, no entiende muy bien la parte financiera de la deuda, que para mí es lo más importante del inmobiliario. Igual alguien le ha contado que ha invertido, pero no se ha leído ni siquiera algún libro. Entonces yo creo que eso es importante, ¿vale? O sea, el tener una formación básica a nivel contable financiero lo veo interesante en general en la vida. O sea, que eso sería algo que yo he visto un déficit ahí digamos, de formación. Y luego también el tema de las reformas. Te parecerá curioso, pero la gente subestima el coste de las reformas, incluso, y la dificultad. Entonces hay veces que se meten en proyectos que son demasiado complejos para la estructura que tienen. No, ya buscaré un fontanero, un electricista y tal. Y luego es un problemón, se disparan los costes, se ejecuta mal la obra. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes que les gestionamos simplemente el inmueble, pero que compraron por otras plataformas o por ellos mismos. Y la reforma pues la hicieron o ya estaba hecha. Entonces, cuando estamos gestionando, como nosotros llevamos las incidencias con nuestro equipo de reformas, las incidencias que van ocurriendo desde la gestión, pues a veces que cogemos un inmueble de cero y al mes, oye, que la ducha, no sé qué, no sé cuándo, está toda la instalación mal hecha. Tú imagínate destrozar el baño para solucionar problemas así, con lo cual ahí el coste se dispara. Y eso lo estoy viendo cada vez más. Es un sector, una parte muy crítica del inmobiliario. Yo creo que uno de los problemas es que estandarizamos determinadas situaciones. Por ejemplo, cada vez que dices, oye, que voy a construir vivienda, ¿no? Lo típico, ¿no? Pues 1.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Tú darle un presupuesto de 1.000, ahora no 1.000, ahora está el 1.200 el estándar. Pues yo creo que un poco pasa también con el tema de la reforma, ¿no? El reforma, bueno, si ya está hecha la vivienda, tal, no sé qué, ponle a 200 euros el metro cuadrado. Y te haces previamente a la compra, como tú bien dices, esa idea de 200 euros el metro cuadrado, que después no tiene nada que ver. Quizás te autoengañas para que salga la operación, ¿no? Claro. Tú como inversor, como comprador. La gente siempre subestima lo que va a costar. Siempre. Y yo he sido inversor y antes no tenía la empresa de reformas, la creé un poco porque era necesario para dar todo el servicio y me doy cuenta de eso precisamente. Siempre estima además nosotros cuando hacemos un informe de rentabilidad, la parte de la reforma la ponemos, ¿no? Y siempre ponemos pues que puede haber desviaciones, porque tú cuando ves un inmueble hoy por hoy no tienes tiempo para ir con cada especialista. Va un captador que sabe, pero no sabe al 100% y hay cosas que no se ven en la visita. Entonces tú siempre intentas estimar con margen de seguridad,
pero luego entras y te puedes encontrar cualquier cosa. Incluso cosas que parecía que estaban bien. Imagínate el alicatado de un baño, puede parecer que esté bien, y luego cuando estás haciendo algo ves que se cae una pieza, luego se cae otra y dices, ¡buf! Entonces, pero eso sí que es muy difícil de saber si no estás muy metido, con lo cual la gente lo que tiene que estar es con la mente un poco abierta. Y muchas veces otra cosa que nos hemos encontrado, que son los clientes que yo digo que no nos gustan, es gente que compra a distancia y dice, no, ya me haré yo esta parte de tal, vendré con mi primo y me haré tal. Y nosotros les decimos, bueno, si así lo queréis, no hay problema. Pero luego vienen, no saben solucionarlo, te piden ayuda, tú ya no estás ahí y no tienes el servicio, y al final se crea un problema donde no lo había. Entonces, la gente en España a veces yo que todo le parece caro, pero claro, si supiesen los costes que tiene cada cosa, pues pensarían distinto. Es verdad que los costes han subido una locura, ¿eh? Y te hablo de 3 años, ¿eh? Es decir, hace 3, 4 años, lo que hay aquí, el plato, lo mismo dice, hostia, cómo ha subido tanto la plancha. Ya no los profesionales, que los profesionales también es una locura, pero justo por eso, ¿no? Es falta de mano cualificada, pero unos presupuestos que a lo mejor tú hace años decías, bueno, me lo invento 1.000. Ahora dices, hostia, que 1.500, 1.700, 1.800, incluso 2.000, que es el doble. Y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? A ver, nosotros lo hemos visto. Al final es un combo, la verdad, porque es material más mano de obra. Y ya luego, y además que te trabajen bien. Porque otro día me contaba un chico que había invertido y me dice, no te lo vas a creer, contraté con un arquitecto que se supone que no sé quién, porque era mi vivienda habitual y aunque yo había hecho obras con otros equipos, lo iba a hacer bien y tal. Y dice, luego me doy cuenta que lo único que está haciendo es subcontratar a todo el mundo, que no tiene nadie en nómina, que tal y cual. Y dices, es que es un sector complicado. Yo he tenido que contratarlos a todos, porque si no, no puedo dar buen servicio. Yo soy consciente. Además, tú si subcontratas, el día que el fontanero te diga, no, esto cuesta tanto, hostia, ¿cómo lo repercutes al cliente? Estás vendido. Entonces, para controlar costes tienes que montar estructura, que es difícil, que hay que retener, que hay que pagar bien. Y luego, pues la gente tiene que pagar el precio final, si es que es así. Has comentado que una de las formas inteligentes de adquirir es vía deuda. ¿Cuáles son esos puntos que hay que tener en cuenta, ya que la gente en España, por desconocimiento financiero, como bien has comentado antes, pues le tiene mucho miedo a la deuda, ¿no? Le tiene mucho miedo a apalancarse. Pero en el sector inmobiliario yo considero que una de las grandes ventajas que tiene, pero a la par tiene mucho desconocimiento de cómo funciona realmente la deuda, ya es que ni tan siquiera de cómo funciona un préstamo. Claro. Que es que, ¿cuáles son esos requisitos o ese mínimo que tiene que tener una persona a la hora de enfrentarse a una operación inmobiliaria vía deuda? Lo principal es entender que si tú eres capaz de tener un coste fijo que nunca va a cambiar en el tiempo, es una gran ventaja. Esto es como decir que tú contratas un fontanero hoy por 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros, pero te va a costar lo mismo toda tu vida. Tú dirías, joder, qué bien, ¿no? Porque aunque se encarezca el coste de la vida, yo lo mantengo fijo el coste. En cambio, pues como sabemos, los alquileres van actualizándose con la inflación. Eso es lo que te permite el coste de deuda fija. Entonces, la gente tiene que hipotecarse siempre a tipo fijo, aunque pueda haber alguna opción interesante en variable, porque saben que eso es lo que van a pagar siempre. Es más, si bajan los tipos, aún lo podrás mejorar a tipo fijo. ¿Cuál es la clave de la inversión inmobiliaria? Que tú puedes comprar pagando entre un 2 y un 3% de coste fijo en la hipoteca, que es el gasto más importante, y sacarle, gracias al capital que tú aportas en la operación, pues a partir de un 10% se puede sacar, entre un 8 y un 20 se puede sacar sobre el capital que uno aporta. Que eso es la otra parte que no se entiende, ¿no? Que el inmobiliario, a mí mucha gente me dice, hombre, yo para sacar un 8% compro bolsa. Le digo, es que no saco un 8, saco un 16. Porque es sobre mi capital aportado, es decir, tú compras una vivienda de 180 aportando 50, no 180, más impuestos. Y además, con la ventaja de la revalorización también. Entonces, si tú sumas cash flow sobre el capital aportado más la revalorización sobre tu capital, es una locura. Eso no se entiende, eso no se estudia. Y por eso hay gente que sigue creyendo que la bolsa es más rentable que el inmobiliario. Pero yo el patrimonio que tengo jamás lo habría tenido, incluso con el superboom que hay en bolsa, no lo podría haber tenido. Bueno, es cuestión de diversificar, ¿no? Pero a la hora de hacer eso, de esa financiación, en toda inversión inmobiliaria al principio evidentemente requiere de un capital inicial, como ya has comentado. Pero a la hora de esa financiación, yo creo que es muy importante el estudiar, porque la gente siempre se queda con el banco de toda la vida y no
estudia operaciones en distintos bancos. Es como lo que le da miedo. También uno de los errores que veo es el típico de este inmueble me gusta, reservo y a partir de ahora pido financiación. Ese es un error que vemos mucho. Nosotros tenemos dentro del grupo, desde hace menos de un año, una empresa de broker, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos llega gente que se ha embarcado en unas arras, a veces de muchísimo dinero, y no tienen claro que vayan a conseguir la financiación, incluso a veces no residentes, que es más peligroso todavía. Y luego ha habido una que desatascamos en la prórroga, o sea, muy, 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 muy grave. Entonces, siempre hay que tener hablado con un banco, con un broker, con quien quieras, qué capacidad de deuda tienes tú. Es decir, oye, pues mira, con tus condiciones laborales y tal, un inmueble tipo de 150.000 euros aportando un 20 lo vas a tener, no te preocupes. Tener algo, no te digo que te lo firmen, pero saber que es viable, y hay gente que se mete en esos problemas porque no lo prepara. Y para mí es muy importante que la gente, sobre todo si no tiene experiencia previa, haga esa ronda de contactos y no pruebe solo un banco, pruebe muchos o tire de profesionales. Yo desde hace 3 años prácticamente yo no trato con bancos directamente, ya lo hago con expertos. ¿Qué ratio de endeudamiento consideras que es sano? Bueno, al final depende un poco de tu capacidad también. No es lo mismo un 30% sobre alguien que no llega a 2.000 euros, que ante cualquier imprevisto está mucho más cogido, que alguien que genera 7.000 euros y a un 30% aún tiene renta disponible suficiente en términos absolutos, ¿vale? Que es algo que no se suele mencionar, pero yo lo veo súper importante. Entonces, generalmente, si uno tiene un empleo tipo funcionario, yo iría siempre al máximo. Si tu trabajo es más inestable, no pasaría del 30. Y yo lo que animo a la gente es que hace falta que trabaje en 2 empleos. O sea, al final el inmobiliario, si te esfuerzas mucho de joven y trabajas muchísimo, muchísimo, no es lo mismo ir a un banco con 1.800 que con 2.800. Pasas ya casi a un perfil premium. O sea, un perfil premium en un banco a partir de 3.000 euros eres premium. Y aunque 3.000 euros hoy no son premium para una vida premium, pero bueno, pero te sales de la media, ¿no? Entonces hay que ir con muy buenos ingresos al banco y además te benefician mejores condiciones. Y a veces yo creo que hay mucha gente que podría, pero ni se plantea lo de trabajar en 2 empleos, cuando en otros países es algo muy normalizado. Luego, cuando tienes imagínate que adquieres deuda, adquieres el inmueble, llevas 3, 4, 5 o 6 años pagando esa deuda y por H o por B, pues te llega un capital. ¿Amortizarías esa hipoteca? Nunca. Yo la deuda hipotecaria es la deuda más barata que puede firmar cualquier persona en su vida. Y amortizar esa hipoteca solo tiene sentido si no duermes por las noches porque tienes deuda. Y en general te recomendaría que entonces no inviertas en inmobiliario. Simplemente pagues la casa y inviertas en bolsa, por ejemplo, o en fondos. Pero generalmente quien entiende el inmobiliario lo que debería hacer es con ese capital utilizarlo como entrada para la siguiente inversión, estructurarlo bien a largo plazo y asegurarse de que la cuota, los gastos y todo están cubiertos con el alquiler. Y que además, en caso de que hubiese un impago temporal, tengas capacidad para hacer frente a algún tipo, aunque recomiendo seguros de impago, obviamente. Yo supongo que habrás visto muchos supuestos, pero ¿cuál es el máximo de hipotecas que has visto en un inversor? Bueno, nosotros este año para un inversor sacamos 3 hipotecas a la vez. A la vez. 3 hipotecas a la vez. 3 o 4, no lo recuerdo, ¿vale? Puede que fueran 4 a la vez. Entonces, para eso hay que estructurarlo muy bien, porque hay que ir con distintos bancos y todo eso. Pero yo personalmente, igual me equivoco, pero yo tengo entre 4 y 5 hipotecas a nivel persona física. Y voy a firmar una en unos meses, o sea que igual voy a la 6ª. Y la gente igual escucha esto y le parece una locura, y lo puedo entender, lo puedo entender, pero creedme que no es una locura. O sea, al final ten en cuenta que si tengo una hipoteca por 300, el inmueble igual está generando 800, me alimento. Sí. Entonces, hay mucho margen para que además conforme más tienes, más margen tienes, porque está muy diversificado el riesgo de un impago, ¿no? Y aparte, pues mis ingresos personales son altos, ¿vale? Entonces, no quiere decir que todo el mundo tenga 6 hipotecas, 7, ni quizá recomendable, ¿vale? Sí. Pero que si tienes un perfil fuerte,
puedes seguir hipotecándote, pero es cierto que hay que demostrar al banco ingresos activos, no pasivos, activos fuertes para llegar a ese tipo de número. Pero también te digo, es un poco engañoso, porque yo te digo 6 hipotecas, podrían ser de 300 euros cada uno. Claro. Igual estoy comprando inmuebles que generan 1.200 cada uno. Es que, claro, el número de hipotecas, lo importante es la cuota de cada hipoteca. Entonces, pues, y tus ingresos, por supuesto. Sí, porque suele haber el típico consejo de compras, hipotecas, compras, hipotecas, compras, hipotecas, compras, hipotecas. Pero claro, hay muchas veces, ¿no? Que este ejemplo, cuando lo llevas a la práctica, ¿no? Porque se suele recomendar, ¿no? Es que con los ingresos de los alquileres, pues tu capacidad es superior. Pero luego la práctica o la realidad es que si tienes buen contacto con el banco, te dice que ok, o porque tengas otro tipo de cierto contacto, pero si te vas al banco de la esquina, como yo digo, le dan exactamente igual los ingresos que tengas por alquileres. Lo único que quiere de ti, como tú dices, son ingresos activos de tu actividad. Correcto. A ver, aquí sí que es cierto que nosotros con el servicio este que tenemos, sí que hay ciertas oficinas que tienen en cuenta, y muy en cuenta algunas, los ingresos por alquiler. Entonces sí que hay a través de ciertos bancos donde tú puedes escalar un poquito más y apoyarte de esos ingresos. Pero eso no quiere decir que no haya límites. Hoy me lo preguntaban, oye, eso de hipotecarte simplemente con los ingresos, si tú ganas 1.500 euros, me da igual que tengas ingresos pasivos de 3.000 euros. Al final los 1.500 pesan más que los ingresos, digamos, accesorios. Entonces, sí que se puede utilizar en muchos bancos, no lo van a tener en cuenta. Tu perfil y tu actividad profesional va a contar muchísimo. Sirve como un accesorio, un plus, pero, a ver, hay muchas cosas que se cuentan en redes que son mentira. Generan clics y a veces esconder información. Por ejemplo, puedes decir que alguien ha hecho eso, pero resulta que es que tuvo una herencia de joven y tiene 500.000 en activos pagados, o sea, libres de deuda. Obviamente así sí que lo puedes hacer. Yo me refiero cuando tú compras apalancas. Si yo tengo 1.000.000, puedo hacer muchas cosas con ese 1.000.000. Claro. Entonces, siempre se suele ocultar información. A mí me gustaría que explicaras bien cómo operar esa rueda que vaya generando un piso, otro piso, otro piso, otro piso, otro piso. A ver, hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo explicar la mía porque a mí me ayudó mucho. Ten en cuenta que yo cuando empecé, mi primer empleo, yo ganaba 1.500 euros. Luego 2.500 y luego fui subiendo. ¿Qué es lo que yo hacía? Yo lo que vi es algo que, sinceramente, no vi en ningún sitio, pero a mí me sonó como que podía ser viable y lo intenté, ¿vale? Y fue. Yo voy y compro mi primera vivienda y va a ser mi vivienda habitual. Viví allí 2 años y luego la alquilé, ¿vale? Y ahorré y salté a la siguiente. Y claro, siempre era mi primera vivienda habitual. Al final, no mi primera vivienda, sino mi vivienda habitual. Eso a mí me permitió poder comprar mis primeros 4 pisos aportando muy poco capital porque era mi vivienda habitual. Uy, está bueno. Aquí la clave era siempre ir a mejor. Es decir, me voy de un estudio a uno de 2 habitaciones, de uno de 2 a uno de 3, de uno de 3 a uno de 3 mejor ubicado o más nuevo. ¿Vale? Entonces lo hice así y eso me permitió escalar muy rápido con poco dinero. Yo las primeras 3 inversiones las hice con 20.000 euros solo. Fíjate, me financiaba al 97, 98 y 95, algo así. Entonces, sí que se puede. Eso hay gente que dice que no te puedes apalancar a más del 80, no es verdad. En primeras viviendas, y si haces esta estrategia, sí. Puede que llegue el momento que el banco te diga, no me creo que sea tu vivienda habitual. Ahí ya, pues, depende de cómo lo presentes. Pero, por ejemplo, te cuento, yo ya tengo más viviendas, ¿vale? Y me van a dar una obra nueva, que no voy a vivir en ella. Es una inversión. Pero voy a intentar decir que va a ser mi vivienda habitual. ¿Por qué? Porque si es mi vivienda habitual, igual no quiero un 98, pero igual quiero un 85, ¿sabes? Y igual me lo dan, porque sí que es creíble el irte a una obra nueva. De hecho, no es creíble una vivienda de 3 habitaciones, 2 baños, con piscina y tal, la compré para alquilar. No es creíble, es más creíble que sea tu vivienda, ¿no? Entonces, nada, ya te contaré si funciona. Es verdad, estoy viendo algo curioso ahora con la obra nueva, y es que se está revalorizando bastante
cuando te dan las llaves, algo que antiguamente no era tan común, es decir, había muy poca revalorización. Sí, a ver, la obra nueva realmente, si la compras en buenas zonas, es algo que ha funcionado, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces la obra nueva ya es cara de inicio y no es para inversión. Entonces, el inversor no se suele meter en obra nueva. Pero hubo una oportunidad hace 2-3 años de obras nuevas que arrancaron con precios asequibles y realmente vendían a coste las primeras unidades para arrancar y ya luego empezaban a subir los precios. Yo, por ponerte un ejemplo, en Manises compartí el otro día que compré una vivienda de 110 metros, 90 útiles serán, ¿vale? Algo así. 3 habitaciones, 2 baños en un complejo con garaje y me costó 190. Y actualmente yo creo que podrían darme las llaves y venderla en 270. Y el alquiler obviamente también ha subido, pero el mercado pues ha ayudado, obviamente. Pero yo, y lo explico porque esto es peligroso, el comprar obra nueva creyendo que siempre va a subir es un error, sobre todo porque estás pagando precios ya altos. La ventaja de la obra nueva es que fraccionas la entrada. Entonces es mucho más accesible que decir tengo el 30% de golpe para pagarlo. Mucha gente no lo tiene. Pero igual, si tiene la mitad, la otra mitad la puede ir pagando de forma fraccionada. Lo importante de una obra nueva para mí es que haya algo en la zona que vaya a cambiar y vaya a hacer mejor la zona. Como sea 2 años, si hay un proyecto aprobado ya, la gente, aunque haya proyectos aprobados, no les presta atención hasta que están acabados. Pero si tú sabes, por ejemplo, en este caso en Manises, iban a, digamos, Manises o cualquier población que esté cortada por una carretera nacional, una vía de tren y tal, esa zona suele ser mala. Pero cuando se soterran las vías, eso se convierte en un bulevar, el cambio es brutal. Pasas de las peores zonas a las mejores, casi, ¿no? Eso está pasando ahí y aparte están haciendo toda una infraestructura gigante en carreteras alrededor del aeropuerto. Entonces digo, está una obra estratégicamente y para un inversor hay muy pocas cosas que den más valor que eso, ¿vale? Entonces yo siempre digo, eso no va a ser casi nunca, pero en este caso dio la casualidad y yo dije, obviamente voy a comprar aquí. Pero podría ser un gran parque, que hay una parte pues, muy industrial y va a haber un proyecto de regeneración. Ese tipo de cosas es la que hace que puedas ir de una revalorización del 3 anual a un 10 anual. Son cosas que hay que prestar atención. Se suele recomendar que es como que el inicio son pisos, te iba a decir de 50 a 60 mil, pero eso era de hace unos años, pero son pisos de como escaso valor, ¿no? Para gente trabajadora y como que adquieres unos pocos, ¿no? Y luego como... No sé si lo que ocurre es que estás cansado de ese tipo de pisos y empiezas a adquirir otro tipo de inversión un poquito más, no sé si se llama la value, un poquito más cara, ¿no? Un poquito de más calidad, por decirlo de algún modo, pero veo que es como un común denominador. Sí, yo con otros inversores que he visto, muchos al principio compraban producto de low cost, que le llamo, y yo nunca lo he hecho, ¿vale? No lo he hecho por el apalancamiento. Si podía comprar en capital, prefería comprar en capital porque sabía que en valor absoluto iba a ganar mucho dinero. Pero no es lo normal. Lo normal es lo que dices tú y luego consolidan a mejores propiedades. Yo, por ejemplo, no he tenido que vender nada para consolidar, ¿vale? Esa es la ventaja, que no he tenido que pagar impuestos en el camino. Pero muchos lo hacen, casi todos lo hacen y en parte es porque se cansan o porque subestimaron o simplificaron que todos los inmuebles dan el mismo trabajo. No dan todos el mismo trabajo. Mejores inmuebles dan menos trabajo. Entonces eso es algo que también hay que valorar conforme uno escala. Y también algo que muchas veces oirás en redes. Este tiene 10 inmuebles, este 15. Vale, pero ¿cuánto valen esos inmuebles? Porque es que eso es un tema de ego, decir cuántos inmuebles tienes. Lo importante es cuál es tu patrimonio neto, ¿vale? Entonces, siempre y cuando estés mínimamente diversificado, yo prefiero tener 10 inmuebles muy buenos, que generen bastante dinero, que tener 20 desperdigados, muy viejos, y es como cuando tienes, no sé, un cumpleaños de un niño y vienen 10 amiguitos, pues es más fácil cuidar de 10 que cuidar de 20, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces, la gente suele consolidar. Sí, es verdad que lo que tú dices que es muy típico en redes el tengo 10, 15, 12, pero a lo mejor son de 50.000 o de 60.000 o de 70.000, da igual, ¿no? Es un poco el ego, ¿no? Es lo que tú... Muchas veces, aparte yo que tengo información a veces de ciertas cosas, digo,
Es como vender el sueño y muchas veces dices, pues, pero es que tienes 10 y 5 son, vamos, chabolas. Entonces, claro, pues bueno, o como he comprado un edificio en no sé dónde. Bueno, al final también, pues que cada uno... Las redes son para mí fantásticas. Lo único es que dan para vender mucho. Entonces uno tiene que tiene que tener sentido común. Y ya está. A partir de ahí hay muchas formas de lograr el camino. Sí. O el objetivo. Respecto al lujo, ¿es igualmente rentable o existen esas oportunidades también como podemos encontrarlo en pisos de menos valor? Sí que hay. Lo que pasa es que la gente... O sea, tú puedes ser un gran inversor inmobiliario en el sector de lujo, generalmente en flips. Vale. O sea, puedes acceder a viviendas de 1 millón, comprarlas por 700, reformarlas por 100, por me invento, sí. y hacer una venta. Nunca por cash flow. O sea, al final los alquileres tienen un tope, aunque sean de lujo, no, al final no se van a tanto. Hay muy poco público objetivo al final. Pero sí que yo conozco gente que se dedica a hacer flips de entre medio millón y 1 millón de euros. Entonces, ahí un flip al año te da para tener una muy buena vida. Pero es más una actividad profesional que una inversión, porque no te quedas el activo, generalmente. Sí, yo en el sector del lujo lo he visto como tú lo estás comentando, salvo un caso muy particular que me sorprendió mucho cuando me lo contó, y era que utilizaba este tipo de vivienda para alquileres de películas. Claro. Y, hostia, cuando ves el cash flow, alucina. Sí. Pero te diría que sigue siendo un negocio al final, porque hasta el alquiler turístico es un negocio, no es una inversión inmobiliaria. Hace falta una infraestructura, ¿vale? Para hacerlo. Entonces, para ciertas cosas muy concretas, por ejemplo, igual en Málaga hay una casa brutal que se ve todo el mar y que puede ser objeto para una serie de Netflix, para cosas así. Sí, ¿no? Y en Los Ángeles, pero no es accesible a la gente y no debería ser el foco de la mayoría, generalmente. Para esa persona que va a hacer su primera inversión, ¿cuáles son esos puntos obligatorios que tú consideras que tiene que tener presente para llevar a cabo ejecutar la compra? Y porque te pregunto esto porque es muy común solamente tirar de Excel. Y tiras de Excel y lo que veníamos hablando antes, ¿no? Ves tus números siempre por debajo. Tú te autoengañas y dices, vale, me sale bien la operación, pero luego... Mira, la primera inversión... tiene que ser la que te enganche a la inversión inmobiliaria, no la que sea la más rentable. ¿Por qué digo esto? Porque si tú en tu primera inversión te arriesgas de más y sale algo mal, no vas a querer invertir ya más. La gente que se quema, que le ocupan una vivienda, que tiene un impago, dejan de invertir, ¿vale? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo siempre recomiendo invertir en zonas un poquito mejor de lo que se suele recomendar en Internet, en activos en mejor estado de lo que se suele recomendar. Es decir, una inversión más segura, menos rentable seguramente, pero más segura. Porque una vez ves que te entra una renta, que la hipoteca se está pagando sola, que se están pagando los gastos y que tu día a día tú vas más suelto y ahorras más dinero, es lo que engancha. Entonces tienes que conseguir afianzar esa seguridad y a partir de ahí puede uno ir arriesgando, la inversión inmobiliaria tiene múltiples fases y se puede complicar muchísimo si uno quiere, ¿vale? Pero yo hasta que alguien tenga mínimo 3 inmuebles no recomendaría complicarse demasiado. ¿Cuál fue esa primera inversión que a ti te enganchó en el sector inmobiliario? Pues mira, la primera inversión, mi favorita de cuando empecé, fue una vivienda que compré en una zona muy buena de Valencia, en una época donde había inmuebles muy baratos en la periferia, por ejemplo, ¿no? Lo compré en una muy buena zona, la compré como mi vivienda habitual y lo fue durante meses. ¿Y qué hice? Con 20.000 euros compré un inmueble de 105.000. El cash flow era inicialmente 6,75. Ahora mismo se puede alquilar por 1.100, por ejemplo. La hipoteca eran 500 euros. Yo no tenía mucho cash flow de ese inmueble. ¿Pero por qué lo compré? Lo compré porque era una zona que yo sabía que era muy buena y que en el futuro valdría más. Entonces dije, oye, mira, me sirve para ir creando patrimonio y ya en el futuro veremos si invierto por cash flow, porque yo tenía ingresos activos bastante buenos, ¿vale? Ya por entonces, aunque fuese mi primera. Entonces, ¿qué ocurrió? Que esa vivienda
que mucha gente no habría comprado porque digamos que el cash flow no era del todo bueno. Y te explico, el cash flow no es del todo bueno en términos absolutos. Pero es que yo aporté 20.000 solo. Yeah. Con lo cual, sobre el capital sí que me daba un 9%. O sea que era un buen retorno sobre el capital. Pero la magia era el apalancamiento y la revalorización. 8 años más tarde, valía el triple. Y al valer el triple, refinancié y compré hace 6 meses una vivienda sin tener que poner ni un euro, que me da 500 euros más, incluso incluyendo el coste adicional de la deuda por haber refinanciado. Esa vivienda me ha pagado una vivienda gratis, que se va a alquilar por 800 euros al mes. Claro, eso hay muchas veces que la gente no lo tiene en cuenta, solo el cash flow del mes a mes. Entonces, yo lo hice pensando que un día haría eso y ha tardado tiempo, pero ahora tiene todo el sentido. A la hora de esa refinanciación, ¿cómo lo haces? Es decir, porque aquí entra en juego el tasador. A la hora de hacer esa tasación, porque todo el mundo siempre, cuando nos pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale la vivienda? Es que quiero llevar a un tasador. El tasador es maleable hasta donde tú quieras, ¿no? Entonces, ¿cómo has hecho esa operación? Bueno, en este caso lo hice con nuestra empresa, ¿vale? Les pedí a ellos que me la hicieran, pero básicamente la forma que es, tú tienes una hipoteca, ¿vale? Yo en este caso tenía una hipoteca a 18 años, era corta, ¿vale? No porque quisiera, es que no me dejó el banco. Era un banco que te permitía apalancar mucho, pero te obligaba en cambio a cortar. Mi principal objetivo era siempre hacer más larga esa hipoteca, pero quería aprovechar con una refinanciación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cancelé esa hipoteca, ¿vale? Con la nueva hipoteca y pasé de 18 a 25 años. Entonces, alargué la hipoteca y la amplié al mismo tiempo. Entonces, la cuota subió un poco, pero no tanto como uno puede pensar porque gané 7 años extra. Entonces, de esa forma, podría haber comprado incluso 2 por la cantidad de patrimonio neto que había o de equity que había en esa operación. Entonces, fue una vivienda que me costó 77.000 euros y no he tenido que poner ni un euro. Y para mí eso es una de las magias de usar la revalorización de los inmuebles. Entonces, básicamente, firmas una nueva hipoteca y con esa cancelas la anterior y aprovechando, pues lo ideal es alargar la hipoteca. Ahora ya se está escuchando hipotecas donde están como viendo la dificultad que están teniendo, porque van a tener los jóvenes, ¿no? Para poder adquirir una vivienda. Hace una semana o 2 semanas ya se ha empezado a escuchar hipotecas a 40 años. Hay mucha gente que lo ve como un despropósito, pero yo entiendo que tú lo ves como una gran oportunidad. A ver, mira, esto cuando escribí el libro, que el mercado inmobiliario no estaba para nada como ahora, yo dije, firmada hipotecas a 30 y algún día creo que volverán a ser más largas, ¿vale? No sé si a corto plazo va a pasar. No lo descarto para nada, yo creo que lo veré, ¿vale? Esto, te explico mi opinión, es muy malo, porque lo que va a hacer es que la vivienda sea más cara. Al final, hipotecas más largas, o sea, si tú quieres que bajen los inmuebles un 50% en 2 años, quitas la financiación bancaria y verás cómo hay un desplome total. Al final, los inmuebles valen dinero porque se pueden comprar con deuda. Si no, no habría compradores para comprar, ¿vale? Entonces, si tú lo metes a 40, el usuario final va a pagar más por lo mismo, ¿vale? Ahora bien, como inversor tú, si puedes acceder a una buena oportunidad, lo lógico es que la financies a 40. Entonces, pues al final, todo esto se explica, que también es algo que choca mucho, es que aunque pagas más intereses, tú estás generando dinero con ese dinero. Entonces, ganas más dinero financiando a más tiempo y la inflación, y te beneficias más del poder de la inflación comiéndose la deuda, ¿vale? Pero si ocurre y yo pudiese, pues, aunque bueno, yo ya con la edad que tengo a 40 no me la daría, pero a 30 me parece, 25-30 me parecen buenos plazos para firmar. Uy, me ha venido de la cabeza como un cortapisa, ¿no? Decir, ¿hasta qué edad puedo jugar a este juego? Pues, mira, yo siempre digo que en inversión inmobiliaria lo ideal es invertir mucho hasta los 50. A partir de ahí ya es cierto que, aunque te van a dar hipotecas a 20 años seguramente, para mí todo lo que sea 25 y 30 es muy interesante. Entonces, yo de hecho, yo no creo que invierta en inmobiliario a partir de los 55, porque yo no le veo sentido a
solo que se me pague la casa sola, ¿vale? Entonces, para eso igual diversifico en otras cosas. Pero de ahí a los 55, la gente que esté interesada pues debería aprovechar y firmar las hipotecas más largas que pueda. Al tener múltiples hipotecas, ¿las tienes todas o recomiendas tenerlas todas en un mismo banco por eso de que te vean como buen cliente o diversificarlas? Pues no, porque los bancos no te tienen en cuenta. Yo he tenido varias decepciones con bancos, incluso con donde tengo casi todo el dinero de la empresa, porque me han dado condiciones que luego me las han mejorado en otros sitios, incluso teniendo ellos toda la información financiera que tengo. Entonces, yo personalmente tengo en 3 bancos ahora las hipotecas distribuidas, y no me importaría tener que acudir a un cuarto banco si es necesario. O sea que no, los bancos no premian ni tu fidelidad ni que tengas ciertas cosas, lo cual me sorprende, pero eso sí. En este punto de la entrevista habrá mucha gente que esté escuchando y dirá, bueno, es que él ha vivido en el momento donde todo estaba mucho más barato, lo tenía mucho más fácil, era más sencillo. ¿Qué le podemos decir a estas personas que estoy seguro que están pensando ahora mismo eso? Sí, mira, pero también les puedo decir a esas personas, sobre todo mucha gente joven, que hubo mucha gente que no se atrevía y siempre decía que el inmobiliario iba a seguir bajando, ¿vale? O sea, que había que tener también ciertas agallas para invertir cuando la gente no invertía. Lo que la gente joven tiene que hacer es lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo. Yo ya no estoy comprando en capital, lo estoy comprando fuera, ¿vale? De capitales. Es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, al final yo veo bastante factible doblar los precios de compra que estamos viendo, ¿vale? En los próximos 8 años en lugares que aún son baratos y que tienen cierto atractivo, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo haría. Yo no empezaría como empecé, empezaría pues haciendo lo que estoy haciendo ahora. Pues, media hora de capitales, ¿tiene algo especial? ¿Tiene algo que lo haga atractivo? ¿Hay proyectos futuros? Cosas así. Sí, pues ahí, y al final, realmente, este tipo de activos, fíjate, es un poco contradictorio. Yo he comprado casi increciendo todas mis propiedades de valor, es decir, desde 80.000, que fue la primera, a 200.000. Ese es el rango en el que yo he comprado, ¿vale? Y la última es la más barata que he comprado jamás. Así. Fíjate, a 77.000. Y es después de un boom inmobiliario. A lo que voy es, yo ya he visto un poco una ola que está muy alta, que puede seguir subiendo, pero no me interesa ya tanto, y me he metido en otro tipo de mercado, y ahí es donde yo voy a estar comprando más allá de lo que pueda comprar en capital, porque hay cierto que nos dan a veces como promociones de co-livings para vender, y es un producto muy value que a mí me gusta también, ¿no? De obra nueva, pero en lo que es el segunda mano, yo me voy ya a esas poblaciones. ¿Ves interesante Cataluña tal y como está allí? No, yo jamás invertiría en Cataluña, jamás. Es un mercado que, da igual el tipo de inmueble que fuese, nunca compraría. Yo en sitios donde se criminaliza tanto la inversión privada, jamás, y lo desaconsejo a todo el que me pregunta. Justo con esto que acabas de comentar, yo veo también, es decir, lo comparto evidentemente, pero hay un pequeño problema temporal que no lo tenemos, pero es que lo que está pasando en Cataluña puede pasar el año que viene en Valencia, en Andalucía o en País Vasco. Sí, todo puede pasar. Lo que pasa es que Cataluña en concreto es una localidad donde no hay alternativa a un cambio capitalista realmente. Entonces, claro, estás condenado. Da igual quién gobierne, vas a tener eso. Entonces, para que ahí se dé la vuelta a nivel de política económica, es que no lo veo nada viable, son demasiados años. Con lo cual, prefiero comunidades que tengan al menos la alternativa. Porque es cierto que en alguna comunidad puede haber un cambio, pero hay una alternativa, ¿no? Entonces, donde más estabilidad económica haya es donde más está de ello. ¿Fuera de España ves interesante la inversión o ni siquiera ahora lo contemplas? Yo, mientras España sea atractivo, no invertiré fuera. Primero porque invertir fuera tiene riesgos y tienes que tener cierto control, que desde aquí es más fácil. Y segundo porque España y algunos mercados, sobre todo el Mediterráneo, y Madrid también, lo que pasa es que Madrid ya es muy caro, tienen yo lo veo, cada vez viene más gente a vivir aquí. No solo gente que viene a buscarse la vida de Latinoamérica, aunque de Latinoamérica vienen también perfiles muy fuertes de médicos, de gente muy preparada, pero es que cada vez más
España es un foco súper atractivo para la última etapa de la vida, nómadas digitales, y eso no va a ir a menos, porque España se vive muy bien. Esa es la realidad. Yo he viajado y yo he visto muchos países, y no quiere decir que sea el único, pero calidad-precio me parece que va a seguir siendo un buen destino. Y eso hace que conforme venga gente fuera, también pues que es gente con algo de poder adquisitivo, pues que mantenga los mercados dinámicos y que puedan ir creciendo y mejorando las ciudades. Creo que has dado aquí un voto de esperanza a España. Porque se escucha mucho el mercado inmobiliario en España está acabado, es solo para inversores extranjeros, el inversor nacional no tiene aquí nada que hacer, mejor buscar otro horizonte. Es porque la gente solo se plantea invertir en capitales, pero en cualquier país. Es que Europa, lo que ha pasado aquí en Europa pasó hace 20 años. Entonces, claro, al final tú tienes que analizar, incluso no hace falta, por ejemplo, gente que sea de Valencia, de Málaga, que han digamos, estallado más tarde que Madrid y Barcelona, por ejemplo. En Madrid y Barcelona, las zonas de fuera de media hora, desde hace tiempo, la gente ha comprado y ha vivido allí. Lo que pasa es que en otras zonas no era necesario, no estaban tan colapsadas. Conforme han ganado atractivo relativo, vemos el mismo proceso que ha pasado en Europa. Entonces, todo lo que uno compre en ubicaciones, como he dicho antes, que tengan ciertos factores clave que pueden hacerlas interesantes, van a funcionar bien. Y además te digo, hay gente directamente que está buscando vivir en zonas más tranquilas, porque es cierto que las ciudades, claro, con tanta gente, hay gente que ya no le gusta ese bullicio, ¿no? Y por otro lado también hay un problema de metros cuadrados. Hay gente que quiere vivir cómoda. Y tú no puedes tener un piso de 100 metros en capital, es muy caro. Pero puedes tener un piso de 100 metros o más en estas poblaciones donde antes se construía pisos grandes. Con lo cual, yo creo que aún cambiando el enfoque hay una gran oportunidad que algunos no están queriendo ver quizá. ¿Tú piensas que se está abusando dentro de capitales de provincias del vacacional? Nosotros, por ejemplo, aquí en Málaga lo estamos viendo. Es decir, yo respeto todo tipo de inversión, evidentemente, como inversor que soy y como creyente fiel en la libre competencia en el mercado, pero creo que se está abusando demasiado y eso al final para la persona que ha vivido toda la vida en ese centro, ¿no? O esa persona mayor que ha estado toda la vida en el centro. Aquí, por ejemplo, en Málaga yo veo, bueno, por ejemplo, en Málaga, en Sevilla también lo he visto, veo que hay mucho abuso de... En Andalucía no sé cuál es la legislación que aplica, ¿vale? Te hablo de mi ciudad, que también ha ido muy, muy fuerte ahí. En Valencia antes estaba como liberalizado, ¿no? Sí, y luego dijeron, solo en bajos viviendas, ¿vale? Aquí igual. Entonces, en Valencia, en los bajos, la gran mayoría de bajos en los que se ha hecho eran bajos que estaban talleres cerrados, cristalerías antiguas, cosas así, ¿vale? El modelo de bajo vivienda reformado para turistas, yo lo veo bien. No veo bien que vivan en comunidades. Principalmente porque los bajos son terciario y no son viviendas, ¿vale? Se pueden reconvertir a viviendas, se deberían reconvertir más. Espero que faciliten eso, que no lo estaba haciendo. Pero claro, el restar viviendas o unidades dentro de edificios para vacacional no lo veo y aparte también molestan. Al final no es lo mismo que tú tengas tu entrada independiente que entre en tu edificio, cojan tu ascensor, gente que tú no conoces, te puede crear desconfianza. Entonces yo creo que esa parte sí que había que limitarla, ¿vale? En bajos no le veo el problema y creo que también, pues bueno, es aconsejable regular por cuotas, ¿no? Al final que sea algo sostenible y ya está. Pero sé que en muchos sitios pues sí que hay mucha vivienda vacacional en edificio y yo entiendo, aunque no he vivido nunca en una con esa peculiaridad, que no es lo aconsejable. Incluso iría más allá, y es algo de lo que no se habla, pero en muchos casos hay actividades profesionales en edificios que podrían ser viviendas. Entonces, las actividades profesionales podrían estar deslocalizadas quizá en zonas o en bajos o en zonas de oficinas de trabajo puro, ¿no? Entonces, hay veces que los usos mixtos pues podrían sacar algo de vivienda, aunque sinceramente para el problema que tenemos es algo testimonial, pero sí. Sí, aquí ha ocurrido un poco lo que comentas y de hecho es reciente, ¿eh? Han legislado justo
como veo como allí, es decir, ahora son bajos que no tengan acceso directo al portal los que pueden obtener licencias. Han parado todas las licencias de vacacional, que por un lado lo veo el que tenga un inmueble con una licencia en un piso va a encarecer evidentemente mucho más la vivienda, porque tienes ahí un as bajo la manga. Pero lo comparto igual que contigo, y al hilo de lo que estabas comentando de los bajos, en plan turístico, bastante factible. Este tipo de inversión se está poniendo también muy, muy de moda. Aquí, por ejemplo, en Málaga es muy sencillo. Es decir, no sé si por allí lo tienen más complicado el cambiarle el uso de local a vivienda. Aquí es muy sencillo. Muy, 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 muy sencillo. Y, hostia, estás viendo... Yo, por un lado, como te digo, lo estoy viendo como que es el único inmueble asequible para una familia o un inversor, no un inversor, sino una persona joven. Pero por otro lado, me da mucha pena porque se está cargando el comercio local. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no ha realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Claro, ahí es que depende. A ver, en Valencia, realmente lo que te digo, todos los bajos donde se hizo cambio de uso, además yo he visto muchos, eran zonas que no son comerciales, que estaban deprimidas y era todo con grafitis, locales cerrados 10 años, entonces todo eso ahora tiene un aspecto mucho mejor. En las zonas caras no se ha hecho esa inversión en Valencia porque no da la rentabilidad tampoco. Claro. O sea, es decir, zonas prime o zonas comerciales no. Pero para mí sería bastante sencillo y regular. Hay ciertas calles que claramente no tienen comercio, ni lo van a tener. Ten en cuenta que para que alguien emprenda un negocio tradicional hoy por hoy, o tienes tráfico o vas a cerrar en 5 meses. Yo veo negocios que abren y no tienen clientes y van a cerrar. Entonces... para mí lo que hay que hacer es regularlo bien, dar seguridad jurídica y bueno, creo que es un tema que hay que buscar un equilibrio porque también hay ciertas ciudades que tienen y dependen mucho del turismo, entonces tampoco puedes morderle la mano a quien te ha de comer, o sea que hay que buscar un poco pero por ejemplo, yo siempre lo digo, el alquiler, el apartamento turístico, por ejemplo, que es la forma más barata de viajar. Yo ahora he venido a Málaga y estoy en un hotel. Tenía que pagar 240 euros en 3 semanas. Es un precio que es caro. Me pinta carísimo. Tú imagínate si no hubiese alternativas en los hoteles. Los precios serían ya por las nubes. Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo creo que todo en su justa medida puede tener una cabida importante. ¿Cuáles son los tipos de inversión inmobiliaria que existen actualmente? Porque ahora hay una amplia amalgama que alucina. Pues realmente en todo tipo de... Hay gente que invierte en suelos, es que directamente hay gente que prepara suelos, consigue licencias y los vende, hay gente que los desarrolla completamente, hay gente que invierte en la parte logística, que también es muy fuerte, pero es más para profesionales, más profesionalizado, más institucional quizá. Está la parte turística y hotelera. Hay gente que... Bueno, ahora se está viendo una tendencia que es la del co-living, que yo realmente creo que eso sí que va a ir a más. Creo que mucha gente joven valora más ubicación y servicios y amenities a metros cuadrados en la fase en la que es soltero o vive en pareja. ¿Qué ocurre? Que si tú puedes alquilar o incluso comprar en un complejo con gimnasio, con zonas comunes y tal, y tú tienes una habitación de hotel muy chula, no te hace falta más, porque luego tienes la zona de coworking bajo, ¿sabes? Tienes la piscina arriba. Y yo creo que eso va a ir a más. Y yo por eso sí que me estoy exponiendo un poco a eso. Yo he virado del turístico, que no me interesa ya también porque hay mucho mal rollo, sinceramente, a nivel social, a ese tipo de media estancia,
que, en mi opinión, va a valer tanto para el que viene a estudiar o a trabajar o a probar en el país a ver si le gusta, como para el local. Yo creo que los van a comprar finalmente locales también. Hay gente de la propia ciudad que diga, bueno, pues compro un sitio que a metro cuadrado, si lo calculas a metro cuadrado, te sale caro, ¿no? Pero realmente, como estás comprando con mucha zona común y tal, es una buena opción de empezar, vives, y luego cuando tengas hijos o quieras simplemente algo más, pues ya tienes un activo y vas saltando, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que lo veo una tendencia que le veo bastante futuro. También está el senior living, ¿no? Que es para residencias de mayores. No son residencias, son como nuevas formas de vivir, como un co-living para mayores, que creo que también va a ir a más. Eso no lo había escuchado nunca. Sí, es decir, pues gente, imagínate, tú tienes 60 años y tú y tu esposa o tu pareja o incluso tú pues, te has quedado solo, decides irte a vivir ahí en lugar de una residencia o de quedarte en tu casa, porque así tienes más compañía, ves gente que aún está joven, que aún puede hacer cosas. Yo creo que eso va a ir a más también. Hostia, esto me ha gustado. Sí. Y no la había escuchado ni había caído en... Aparte es un público gigante, ten en cuenta que mucha gente se va a jubilar. Sí, para el que no lo conozca, ¿cómo funciona el co-living realmente? Es decir, tú compras una participación del suelo, compras compras la unidad. O sea, bueno, hay varias formas. Podrías comprar un porcentaje, pero yo en general recomiendo cuando uno invierta que tenga una referencia catastral, una referencia registral única. ¿Vale? Es su unidad, la puede vender, la puede hipotecar y sí, pero hay gente que pues, si lo compra un fondo no lo compra con división horizontal, lo compra en su conjunto, ¿no? Claro. Y luego a la hora de la explotación, la realiza, entiendo que alguien que esté gestionando el co-living, ¿no? Sí, a ver, al final hay gestoras que operan co-livings, pero también yo creo que el co-living va a ir a un uso mixto, donde aunque no sea el objeto o la finalidad original, si tú vendes por unidades, puedes mezclar propietarios con inquilinos, como cualquier edificio. Y yo creo que eso va a pasar. Yo creo que mucha gente va a acabar comprando y eso solo puede funcionar en el caso de que no sea un único propietario. Porque imagínate, si un fondo compra un co-living y lo destina al alquiler, lo va a destinar al alquiler. No te va a vender ni puede venderte una unidad. Ahora bien, si se comercializa, como hacemos nosotros cuando yo vendo algún edificio con división horizontal, donde tú compras tu unidad, a mí me podría venir alguien y decir, Sergio, mira, quiero una unidad para mi hijo o para mi hija que viven en Valencia y quiero que estén cerca de nosotros. Me parece que esta es una opción tal. Pueden. Al final tú te puedes empadronar en una habitación hoy por hoy, ¿vale? Pues los co-living son además con cocina propia, ¿no? Entonces al final piensa en una habitación de hotel con cocina. Eso es un co-living. Entonces están chulos porque es una obra nueva. Claro. Aparte del tipo de inversión que estábamos comentando, están los famosos flip, el alquiler por habitaciones. El tema del alquiler, ¿qué piensas del alquiler por habitaciones? Yo creo que es una solución necesaria. Es una forma de ampliar oferta de forma brutal. Ten en cuenta que un inmueble puede dar cabida a 4 estudiantes, 4 trabajadores jóvenes. Aquí esto es como todo. Es una muy buena solución. Creo que hay inversores que se aprovechan, ¿vale? Y meten demasiadas personas para sacar más rentabilidad. Esto es como todo. Echa la ley, echa la trampa. También depende de cómo sea uno como persona. Por ejemplo, los habitacionales que hago, los reformo enteros, los dejo súper bien. Es como yo lo que quiero es hacer un piso donde mi hijo, si tuviese que estudiar en Málaga, pues pudiese estar en un piso igual, ¿vale? Y no meto parejas dentro de habitaciones. O sea, intento que sean una persona, incluso intento homogeneizarlo. Si un piso es para chicos entre 20 y 35. Si es para chicas, lo mismo. Incluso cuanto más perfil más homogéneo, mejor, porque hay mejor convivencia. Y entonces, a partir de ahí, pues es un producto que, si se hace bien, es rentable y la gente está súper agradecida también. Y creo que es necesario que haya una alternativa habitacional, no solo en inmuebles completos, claro. Y el famoso rent to rent que se divulga mucho en redes sociales. Claro, el rent to rent, pues para que no lo sepa, es básicamente fijar o pactar una renta con un propietario. Es decir, tengo un piso de, me lo invento, 150 metros, pero hay que reformarlo y está un poco tal. Vale, yo te lo reformo y pactamos un contrato de 10 años y yo te pago 700 euros fijos.
Ah, sí, genial, te garantizado. Pues vale, yo te pago 700 y yo realquilo. Y es un negocio que puede ser muy rentable. Yo no lo hago, pero sé que puede ser muy rentable y lo único es que hay que pasa que el que realquila, el único incentivo para hacer rent to rent es maximizar el beneficio. Entonces, pues bueno, puede meter ahí a cualquier persona o personas de más. Entonces, pues bueno, yo en ese sentido lo veo como un poco especulativo, pero no sé, a mí no me gusta del todo, por eso no lo hago. O sea, lo podría hacer, pero no lo hago. Desde el punto de vista ya de la ocupación, me gustaría entrar un poco en este tema. En primer lugar, ¿cómo ves el futuro de España en cuanto a la ocupación? Yo creo que vamos a ir a mejor en cuanto a la ocupación. Creo que se va a regular. Es que ya peor. Claro, por eso hemos tocado a fondo casi. Pues creo que peor no se pueden hacer las cosas, con lo cual, esto es como cuando uno compra. Una de las mejores maneras de comprar es cuando está comprando en una zona que, por lo que sea, ha estado muy mal y no puede ir a peor y empieza a ver el punto de inflexión. Ahí son las mejores compras que uno puede hacer. Pues aquí es un poco lo mismo. Yo creo que el tema de la ocupación va a empezar a protegerse. De hecho, ya van a legalizar el corte de suministros, que es algo súper importante. Se ha aprobado en el Senado, sí. Me parece como el sentido común que tendría que estar esto desde hace 100 años, pero bueno, por fin. Bueno, el sentido común es que ni existiera. Exacto. Es lo más escaso, ¿no? Sí. Entonces, en 2026 lo veremos y ya son gran pasos, ¿vale? Entonces, y además ese tipo de medidas hace que salga más oferta al mercado, es que es muy bueno. Mucha gente empieza a perder el miedo y anima a mucha gente, pues oye, voy a alquilar la segunda residencia. Tal. Ten en cuenta que muchas veces tú no alquilas una segunda residencia porque dices, es que a mí, si tengo muchos daños, si pasa algo, es que no compensa. Cuando la ley no te protege, las cosas no compensan. Pero si tú estás seguro de que tu activo es tuyo, que vas a poder recuperarlo con celeridad, se abre mucha oferta. Entonces, creo que en ese sentido soy optimista, después de pasar por la peor de las penumbras. ¿Tenía algún problema de ocupación? Yo no he tenido ni de ocupación, ni de inquiocupación, ni de impagos. También es cierto que yo no invierto en zonas muy justas. Es que hay muchas formas de invertir, ¿vale? Yo invierto en zonas medio buenas. Entonces, te puede pasar igual, hay gente con mucha cara, pero por suerte, por desgracia, pues bueno, más bien por suerte, pues no me ha pasado. ¿Cómo filtrarías para, sobre todo a la hora de alquilar una vivienda, o qué puntos tendrías en cuenta para tú, evidentemente esto no se puede saber 100%, pero que tengas unas altas probabilidades de que no te vayan a impagar? Bueno, para mí es importante, si son parejas, que es lo que yo busco más, ¿vale? Parejas jóvenes, que tengan buenas cualificaciones. Es decir, no tiene por qué ser universitarios, pero que sean profesiones que yo les vea a futuro. Por ejemplo, alquilé hace no mucho a una pareja y eran 2 ingenieros y trabajaban en empresas potentes y además son digamos, unas cualificaciones que les veo futuro. Aunque pierdan el empleo, lo van a poder encontrar en otra empresa. Pero algo importante, muy importante, que yo tengo en cuenta es cuando un inquilino está en la visita, me guío mucho por la energía que tienen a la hora de expresar su interés. Es decir, cuando veo a alguien muy motivado, que le encanta la propiedad, aunque no sea el perfil más solvente, seguramente se lo dé a esa persona, ¿vale? Tiene que ser solvente. ¿Por qué? Porque el que está así o el que no trata ese inmueble como algo súper valioso, siempre va a mirar más, siempre va a estar más abierto al cambio, pero a quien le cuadra muchísimo, esa persona es ideal. Y muchas veces es por el activo y también por donde está ubicado respecto a donde viven la familia o donde trabajan. Entonces, yo, por ejemplo, he rechazado perfiles muy buenos porque sus familias no vivían cerca o no trabajaban relativamente cerca. ¿Por qué? Porque al final tiene sentido que en cuanto puedan se ubicarán a 5 minutos de donde viven sus padres o de donde trabajan. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, tú debes buscar a esa persona que tiene mayor probabilidad de establecerse al menos unos 3 años, que es lo que yo suelo buscar como una duración buena de un alquiler.
Luego, siempre le suben la renta, porque esto también es una discusión que suele haber. Pues sí, ahí hay un montón de debate. Sí. Yo no subo ningún alquiler durante la duración. Nunca he subido, ni cuando más falta me hacía, nunca lo subí. ¿Por qué? Porque realmente no causa un poco de, no sé, aunque lo puedes tasar, o sea, lo puedes dejar escrito en el contrato, obviamente. Sí. Es como que es algo incómodo, ¿no? Bueno, que toca subir el alquiler tal. Hay veces que no pasa nada. Si lo comunicas desde cero, no pasa nada. Yo no lo hago porque busco cierta... A mí no me importa si, por ejemplo, yo he tenido contratos de 5 años. A los 5 años sí que actualizo el precio a precio de mercado. A veces un poquito menos si no quiero que se vayan, ¿vale? Pero, a ver, también tienes que pensar que si tú estás en mejor posición económica que tu inquilino, el no subirle el IPC, pues es una ventaja para ellos. Ellos generalmente son buena gente, lo van a valorar y yo por eso no lo he hecho, ¿vale? Otra cosa es pues, una renovación de contrato. Vale, pues podrías alquilarlo igual por 1.100, pues lo alquilas por 980 y ellos también lo valoran. Yo soy más de establecer relaciones a medio plazo para que haya un win-win. Sí, yo es que me he encontrado con esa casuística de saber que está por debajo de precio de mercado, pero muchas veces piensas, dices, buen pagador, hay buena relación, nunca ha habido ningún tipo de problema, te compensa el subirle X o igual prefieres tenerlo ahí, tienes menos rotación también o posibilidad de rotación y tienes ese win-win como tú dices. Yo conozco gente que aprieta y suele salir mal porque se van, quizá buscan un alquiler muy, muy especulativo, por lo que sea no se alquila ese mes, porque aunque la gente diga que todo se alquila, no es cierto, hay precios que no se alquilan. O sea, yo he dicho, vamos, nosotros llevamos, si contase todas las sedes, más de 200 o 300 inmuebles en gestión, pero solo en Valencia unos 60. Y te digo que no, que el mercado funciona y hay gente que se empeña en que se pueda alquilar por más. No se puede alquilar por más o tienes que arriesgar de más. Y el haber querido forzar el alquiler 20, 30 euros, al final te ha costado una mensualidad y un dolor de cabeza. O sea que no tiene sentido. Sí, yo pienso como tú, si la gente que le gusta tanto hacer la Excel la hiciera ahí, en el tiempo que estás buscando inquilinos y luego la rotación que tienes, el bajarte en 50, 60 o 70 euros te compensa mucho más a la larga que esos meses que está vacío, esa rotación y ese quebradero de cabeza de... Total. Ahora se va, ahora tienes que buscar a otro, ahora... Y si además delegas la gestión que tiene un coste, más todavía. Claro. O sea que ahí generalmente vas a salir perdiendo. Eso sí, luego cuando acabe un contrato, oye, yo siempre digo, cuando se va a cumplir los 5 años, aviso 6 meses antes. Bueno, que sepas que tal y cual, se va a renovar el contrato tal, si quieres continuar, el alquiler propuesto es este. Te lo digo 6 meses antes, no porque tenga que decírtelo, pero porque me interesa que si no vas a quedarte, tú puedas ir buscando alternativas, porque igual te sale una oportunidad en 2 meses y por lo menos eso se valora mucho, ¿sabes? ¿Tú lo ves una oportunidad, el comprar un piso con un Ocupa dentro? Con Ocupa. Yo te diría que no estoy en esa fase todavía. Que es una oportunidad, si sabes hacerlo, por supuesto. O sea, todo lo complejo siempre hay más oportunidad, pero hay más oportunidad porque hay más riesgo y más dedicación. Entonces se explica por qué existe la oportunidad, ¿no? Pero yo actualmente no estoy en ello y lo desaconsejo solo para profesionales y hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea que... Sí, aquí yo el problema que le veo es que se está dando cierta facilidad a adquirir un piso con Ocupa y ahora luego entraremos al tema de las cesiones de crédito. Pero luego es lo que tú dices, si no tienes los conocimientos o no estás puesto en el tema o no te rodeas de los profesionales que realmente conocen de este tipo de problemáticas, puedes meterte en un problema y gordo. Claro, no es para un inversor pasivo, no es para un inversor que me compre a mí desde Madrid y quiera alquilarlo en 2-3 meses, no es para eso, eso es otra actividad profesional como cualquier otra. Entonces, pues puede ser una buena oportunidad. Veo oportunidades a veces en inmuebles que están alquilados, que muchas veces la gente igual no los quiere, pero un inmueble que lleva 3 años alquilado y que le quedan 2 años,
al tener que vender el propietario, lo tiene que vender a un precio competitivo, sí que ahí puede haber buenas oportunidades a veces porque tú le justificas, mira, es que está pagando esto ya, pero en 2 años tú vas a actualizar el alquiler y estás comprando a un muy buen precio. Ahí sí que puede haber una buena... Pero para el inversor recreativo un poco, ¿no? El amateur. Para el profesional se pueden meter en cosas muy complejas. Igual que te decía de piso con Ocupa, se está poniendo ahora también muy en boga. Claro que al final si no hay oferta, pues ya empieza el ingenio y a salir lo que antes no era tan común o era común, por decirlo como para gente muy especializada. O por ejemplo, los pisos de fondo, ¿no? O pisos de cesiones de crédito, cesiones de remate, todo este tipo de figuras que ahora... yo lo digo porque a mí me lo plantean muchas veces clientes, me dice, voy a adquirir un crédito tal. Joder, espérate, primero sabes lo que estás adquiriendo o no sabes, sabes el tiempo de duración o no lo sabes, sabes cómo lo estás adquiriendo y qué es lo que ocurre. Entonces, antes de plantearte que sí, que el precio evidentemente, como tú dices, tiene un importante descuento, pero conócelo. Claro. Que te lo expliquen bien. Sí, claro. Básicamente porque muchas veces yo creo que el mayor error que comete la gente aquí es que se cree que comprar la deuda, por ejemplo, es comprar el inmueble. Es que no es lo mismo. O sea, una cosa es la deuda, otra cosa es el inmueble, ¿no? Claro. Y en ciertas situaciones puede valer la pena. Siempre asesorándose con expertos en la materia. Yo personalmente no he hecho ninguna operación de ese tipo. No lo descarto en el futuro porque cada vez tengo más contactos y más equipo y más gente que tal. O, por ejemplo, nosotros estamos ahora buscando de abrir una línea porque tenemos acceso a buenas cosas en quitas de deuda, ¿no? Se negocia una deuda se le limpia el expediente al deudor, ¿no? Y ahí puede haber buenas oportunidades, pero eso requiere de gente con capacidad de análisis. No es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, estoy de acuerdo y creo que es bastante peligroso que se esté dando la imagen en redes de incluso cursos de compra NPLs, compra no sé qué, como si fuese algo sencillo y una operación de estas te puede dejar fuera de juego. Entonces, no estoy yo en la parte legal, ¿vale? Pero vamos, que hay que tener cuidado. Yo es que en la parte legal, que es la parte que me toca, tienes que tener conocimiento bastante técnico a la hora de conocer qué es lo que estás adquiriendo. Y tienes que tener también mucho conocimiento en cómo funciona un juzgado. Exacto. Sí. Lo que yo veo que te suelen vender, no, esto es una operación a 6 meses o a 8 meses, está pendiente de subasta, pero bueno, vamos, es que igual pendiente de subasta es dentro de 2 o 3 años. Claro. Entonces, el tema de los conocimientos técnicos, en este caso en concreto, me parece fundamental. Es como que depende de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, claro, no puedes ir a plazos. Hay gente que esto lo hace pues, con otros inversores para diversificar riesgo, ¿no? Bueno, si es así, pues me parece más sensato, ¿no? Oye, pues se compran 10 y ya iremos viendo. Pero claro, no es para el inversor novel, ni te diría para la mayoría. O sea, esto es como todo. Pero, ¿puede haber oportunidades muy buenas? Sí, desde luego. Sí, es un poco como la subasta, ¿no? Es decir, el tema de comprar en subasta también yo lo veo algo bastante técnico. Obviamente, una vez más, sí que hay oportunidades, pero no es lo que tú dices, ¿no? Para ese inversor básico, ¿no? Que compra y en 2 semanas tienes las llaves y ya dispones del inmueble y puedes hacer lo que quieras, sino que tienes que tener esos conocimientos, tienes que tener... Yo siempre digo lo mismo, rodearte de buenos profesionales, igual que lo que tú dices, ¿no? Si tú tienes un equipo de reforma, sabes cómo funciona y confías en él, sabes que te va a hacer la mejor reforma y que no vas a tener problemas luego, pues, de lo que tú decías antes, ¿no? Que se me cae la pared o que hay alguna fuga o lo que sea. Lo mismo con un broker, ¿no? Es decir, si tú quieres buscar financiación y te rodeas de profesionales que te aconsejan, que estás acostumbrado a hacerlo, pues evidentemente te lo aconsejo. Pero es que, de verdad, me sorprende muchísimo que ya he recibido como muchas consultas de voy a adquirir este crédito, dime si lo es rentable o no rentable o cómo lo hago. O sea, no es la consulta que tendrías que hacer. Yo creo, claro, es que lo veo completamente. O sea, para meterte ahí, vamos, yo no me metería ahí, sino un socio que haya hecho mínimo 10 operaciones para empezar. Y luego que ya tenga él un equipo legal que además que solo se dedica a eso. Para mí la especialización en este tipo de cosas es esencial. Sí. O sea, un muy buen abogado, por muy buen abogado que sea, si no es su día a día eso, hay detalles.
hay cositas que son como casi intangibles. Hay que saber cómo funciona el juzgado de tal. Son muchas cosas, por eso yo creo que ahí va a haber bastante drama. Bueno, meses se van a ver las primeras. Yo es que creía que estaba comprando esto, pues ahora no. Yo tengo algún contacto con un fondo y se están frotando las manos. Porque están viendo como algo que ellos antes podían vender en bloque y sabía quién lo vendía, que era gente especializada en este tipo de productos. Ahora se le está ofreciendo mucho inversor retail, por llamarlo de alguna forma, y están alucinando. Y dicen, pues hemos encasquetado alguna que otra cosa que tú dices que llevo yo años en cartera, que era incapaz de sacármelo, que ya era como un activo sucio, un activo basura, y ahora lo estoy sacando porque lo ven a muy buen precio, pero esto lleva a lo mejor aquí encasquillado, yo qué sé, 5, 6, 7, 8 años y lo que le queda. Claro. Y también, yo siempre le digo, a ver, si a ti te llega un producto, el que sea, ¿por qué te llega a ti y no a otro? Quiero decir, tan chollo no suele ser. Porque si no, él tiene la propiedad, él se lo quedaría. No. Entonces, pues bueno, hay que ir con... Es que el inmobiliario es un sector que se puede quedar en lo fácil, que es lo que debería hacer mucha gente, y si vas a jugar a el main event en Las Vegas, la final de póker mundial, pues vas a encontrarte con gente muy, muy buena y que sabe más que tú, y que tú eres el tonto de la mesa. O sea que hay que saber dónde está uno. Para mí es un sector, no me gusta llamarlo oscuro, pero sí difícil. Entonces, sí, es difícil. Hay piratas, como yo digo, hay en todos los campos, ¿no? Pero es un sector donde las comisiones tienen un papel interesante. Yo he conocido el mundo, me he llevado ya mis decepciones. Hay gente muy pirata, hay gente muy materialista, hay gente pues que no tiene escrúpulos, hay mucho engaño. Y a mí realmente, quiero decir, cuando tú juegas ya con gran capital y tal, que te la cuelen, pues bueno. Pero la pena a mí de esto es que como mucha gente se apoya como familias ahorradoras en este tipo de cosas, a mí me da pena cuando me entero de algo así como que alguien han estafado o qué tal, porque, joder, es que pueden ser los ahorros de 20 años. A mí algo que me parecía interesante de lo vuestro era justo esto, que tenéis como una tarifa fija, un precio fijo, independientemente del, por lo menos lo que yo he visto, independientemente del valor. Cobramos correcto. X por y el trabajo, vaya a lo que sea, pero me parece muy sensato. Pero lo normal es un porcentaje de el precio que se le ponga. Y esto es, yo le veo un problema. Porque tú evidentemente siempre vas a querer que eso valga más para que el porcentaje de tu comisión sea mayor. Exacto, sí, a ver, es una forma de... Sí, la tarifa fija, por lo menos sabes que es más transparente. Tú, si estás, digamos, en la comunidad esta, sabes que siempre vas a pagar lo mismo. Y si es más barato, pues en porcentaje será más. Pero bueno, siempre hay un suelo en el mercado, obviamente, que la gente no va a trabajar por nada. Y yo lo prefiero, trabajar con la tarifa fija, la verdad. Aparte también, la suerte nuestra es que como tenemos bastante volumen, pues al final no tienes que especular con cada operación. Hay veces que igual una inmobiliaria vive de una operación, entonces le infla las comisiones a tope porque vive de eso. Pues sí, yo prefiero que un poco más. Hablábamos antes de oportunidades por ejemplo, en temas de fondos o en temas de cesiones de crédito. ¿Consideras que existen oportunidades inmobiliarias en Idealista y en estos portales inmobiliarios? Sí que hay. Yo he comprado. Mira, mi mujer y yo, curiosamente, compramos en Mislata 2 operaciones de Idealista hace un año, ¿vale? Y además han salido muy bien, porque ahora ambas viviendas valen unos 200.000 y pagamos 130. Una fue, y esto puede ocurrir en Idealista, un inmueble está en muy mal estado, está a un precio que no tal, ¿vale? Y de repente hay una bajada de precio muy agresiva porque hay una desesperación. Esto suele ocurrir a veces en herencias o divorcios. Se hartan y lo que sea. Pegan una buena bajada y si tú eres el primero en verla y tienes la primera visita, un inmueble que antes no interesaba, ahora interesa. En este caso fue un inmueble de 155.000 euros rebajado a 130. Oye, pues 25.000 euros un inmueble es muy buen precio. Y entonces se pudo cerrar en la operación en ese momento. Y algo que me pasó a mí fue algo similar. En este caso eran 150.000, salió el inmueble nuevo
Yo fui a verlo porque Mislata es una plaza muy buena y dije, bueno, está por encima, pero voy a verlo. Era un piso totalmente exterior, genial. Y digo, pero es que me va a salir caro. Digo, no puedo. Y justamente yo era la segunda visita. La primera era de unos chinos. Me acuerdo que me dijo la inmobiliaria. Y me dijo, que sepas que el comprador, porque esta es una agente muy, muy, muy buena en cuanto a que ella quiere cerrar lo más rápido posible. Es que sepas que lo adquirió en cesión de remate. Con lo cual yo ya sabía que él lo había comprado por menos de 100.000 euros, seguramente. Dije, vale, pues entonces hay margen ahí. Y me dice, yo creo que si le ofreces 135, te puede decir que sí. Y le dije, no, le ofrezco 130 porque acabo de comprar con mi mujer hace 2 días un inmueble, misma zona, este era un poco más grande, eso sí. 130 y te firmo las arras de un 15% si quieres, hoy o mañana. Y dice, bueno, va, se le consulto. Me contraoferta 135, le digo que no. Fíjate, le digo que no, Joder, porque no era mi plan comprar un inmueble tan pronto. Y me dijo, Sergio, que dice que sí, que lo firmáis. Y yo, pues nada, fíjate, 2 por idealista, o sea que sí que pueden salir cosas. A veces particulares anuncian sin conocer bien el mercado también. Eso puede pasar, ¿eh? A mí me pasaba al revés que a ti, es decir, de bajar, quedarme sin el piso y luego arrepentirme bastante, ¿eh? Yo yo no suelo recomendar el negociar 5.000 euros, pero nunca. Es que además en inmobiliario no vale la pena porque a largo plazo ganas mucho más dinero. Y ten en cuenta que lo que tú ves 5.000 euros realmente son 1.000, porque tú estás apalancando. Entonces es un gran error el negociarlo pequeñito. Yo le dije que no, que fue un farol realmente, porque realmente yo no era mi momento para comprarme un inmueble. Acababa de reformar uno y había gastado una pasta. Pues porque tenía que ser. Yeah. Pero generalmente yo le digo a la gente, no pierdas un buen inmueble por 5 o 10.000 euros. No lo pierdas. Es que los buenos inmuebles no hay tantos. ¿Piensas que nos va a ocurrir un poco con la negociación a la inversa de esto que estamos hablando? Es decir, que ahora o que llegue un momento en el que pisos que valen, por ejemplo, 200.000, la gente puje al alza, te doy 210 o 220. Sí, eso ha pasado ya desde hace, por lo menos en Valencia, desde hace un año. Hostia. Hay muchos inmuebles que se pujan al alza, muchos. O sea, de hecho, a nosotros, incluso, fíjate, te voy a decir más, de los inmuebles que nosotros reservamos en Telegram, que nosotros ponemos dinero para bloquearlo. Hay veces que algún cliente que ha puesto las arras se ha caído la operación y han recuperado las arras porque tenían una oferta superior, pero bastante superior, porque para perder 7.000 euros de arras. O sea que sí que pasa, sí que pasa. Cuando se dan cuenta de que el inmueble vale mucho más, puede pasar, o simplemente en lo que tú dices, en la puja inicial. Ten en cuenta que tú puedes ver un inmueble muy bien. Yo por eso recomiendo últimamente que cuando se hagan las arras, si puedes, que des más, porque te cubres. Si es una muy buena operación, no des 10%, da un 15%, porque eso ya cuesta más Pero claro, si tú encuentras un inmueble de 200.000 que realmente los equivalentes van por tus 40 y te entra una pareja que ha querido vivir ahí toda la vida y que tienen buenos fondos, dices, no, te doy 250, 260, porque es que hay gente hay veces que hay inmuebles que son más únicos y esos son los que se puede pujar. Esto que estamos hablando parece una tontería, pero es alucinante, ¿eh? Porque históricamente siempre ha sido rebajar y muy la baja. Hay mercados de compradores y mercados de vendedores. Pero es que lo del inmobiliario muchas veces en las formaciones que se dan y en los cursos, a mí me hace gracia porque tratan como que todos los mercados son iguales. No, tienes que negociar X% porque tal, por sistema. No. Yo he comprado inmuebles al precio que salían porque era una gran oportunidad. ¿Qué voy a perder yo para qué? ¿Para hacerme el inversor importante? No, tío. O sea, es una oportunidad, la compras, le das unas arras buenas y te lo quedas. Yo conozco mucho inversor que ha perdido mucho inmueble por seguir el patrón que le habían enseñado de ABC y no. El sentido común va antes que un manual. Yo hay uno en concreto que me viene a la cabeza y me duele bastante, fue eso, ¿no? Bajarle. Y al final era una gilipollez lo que le estaba bajando, pero es que se enfadó de tal manera que ya no me lo quería vender.
y se lo vendió a uno por poco más de lo que yo le ofrecía, pero fue como que se lo tomó como una ofensa y ya con retrospectiva lo veo y digo, joder, es que también lleva parte de su razón. Y yo con esto aprendí bastante, porque es justo lo que tú dices, a lo mejor por 5.000 o por 10.000 no te merece la pena el negociar un inmueble que ahora se ha revalorizado por muchísimo más, que más coraje me da todavía. Exacto, si ya miras la proyección dices, madre mía, sí que la cagué de la vida. Sí, pues hablábamos de idealistas y joder, dices que justo hace un año encontraste algún piso así, no te veo a ti todo el día detrás de No, los encontré los dos mi mujer. Y uno a las 3 de la mañana, o sea, fue bueno. Sí, o sea, estaba mirando en... Ella miraba, sí. Hostia, vale. Sí, sí. Yo hacía, mira, fíjate que antes he entrado por ver, digo, hostia, cómo está el mercado en idealistas, hace mucho tiempo que no entraba. Y lo que te decía, me ha sorprendido muchísimo que todo lo que hay barato es, aquí lo he visto aquí en Málaga y en Alicante. Y aquí en Málaga, he dicho, joder, 10 zonas muy, o sea, la peor de Málaga con diferencia, que cualquier persona que viva en Málaga o de afuera sabe cuál es. Pero es que encima está mucho más caro de lo que normalmente estaba. Eran pisos que yo veía hace 2 años, 3 años, y es la peor zona de Málaga. Y estaban en 25.000, 30.000. Ahora no he visto algo por menos de 50.000. Y digo, hostias. Pues y ocupado, ¿eh? Temas de escasez. Al final, cuando todo se vuelve escaso, hasta lo peor tiene más atractivo. Ha pasado en todas partes. Te diría que en Idealista una de cada 250 puede valer. O sea, siempre saldrán, ¿eh? Quiero decir, siempre... O sea, la gran ventaja del inmobiliario es que es un mercado que no es perfecto, no es eficiente, no es un mercado como la bolsa, que es perfecto. O sea, entonces, hay errores, hay ineficiencias y el que está espabilado es el que lo consigue. Y de ahí, pues también es vital, como si alguien va a invertir, el relacionarse muy bien. Muchas veces nos salen en Idealista las cosas buenas porque ya hay una gente que tiene una serie de contactos que prefiere, oye, pues para yo ahorrarme visitas, que me llamen, tal, sé que uno de estos 5 me lo va a comprar. Entonces, pocas verás, pero siempre habrá alguna. Pero sí, yo pienso como tú decís, que cuando ya tienes contactos con inmobiliarias y demás, ya sabes que primero lo sacan en sus contactos y es lo más lógico del mundo, justo por eso, ¿no? Y dicen, vale, lo voy a, entre que lo publico, las fotos, que tal, que no sé qué, pierda aquí el tiempo con la descripción, que ahora te lo super curra. Sí. Y si lo puedo vender, evidentemente, a uno de mis contactos. Entonces, yo creo que una de las recomendaciones que se suelen hacer en estos cursos que dicen, ¿no? es que contactes con muchas inmobiliarias. Pero yo creo que ese consejo se queda cojo. Sí, y sobre todo porque, primero, tú como inversor primerizo no tienes capacidad de compra como para que estés el primero en la lista, ¿vale? Pero te diría algo. Mira, el ser una persona seria y amable, incluso te diría que muy simpática, nunca caerá como en saco roto. Entonces, si tú eres un chiquillo o una chiquilla de 20 años que vas por ahí, la gente que te vea igual dice, ¿este dónde va? Tal. Si eres bueno, te llegará el momento en el que a alguien le caigas bien y te lo dé a ti porque le has caído bien. Y es así, porque el caer bien también es importante. Entonces, pero no esperes que seas el primero. Pero algún día, ya sea por pena o porque le recuerdes a su hijo o a su sobrina, te lo digo que pasará. Entonces, yo conozco gente que ha hecho cosas súper increíbles por saber manejarse muy bien en relaciones personales. O sea, que eso es algo que hay que desarrollar más. Y no se le da digamos, el valor que realmente tiene. ¿Cuál sería el camino más rápido para generar un gran patrimonio inmobiliario? Mira, creo que me han hecho esa pregunta hoy en Instagram. Sí, algo así como en 5 años, ¿cómo lograr la libertad financiera o algo así? ¿Cómo lo hago tal? Porque hay mucho humo sobre esto. Y digo, a ver, para ganar dinero rápido hay 2 formas. O emprendes con éxito o tienes una profesión de las que ahora se pagan, pues no sé, 100.000 euros o más al año. Si no, en 5 años uno no se retira. Quiero decir, mucho humo. O sea, y los inmuebles no es una forma rápida de hacerse millonario ni nada de eso. Pero quien emprende con éxito
o quien se ha currado sus cualificaciones, se ha movido bien, ha escalado rápido de empresas y ha podido plantearse en, bueno, eso con una gran financiación y que te puedes apalancar muy bien, pues igual, no en 5 años, pero en 7 años igual sí que tienes un patrimonio como para decir, oye, ya tengo la base y a partir de ahí también hay que definir qué es la libertad financiera económica, porque para mí no es lo que se dice. No, soy libre financieramente porque tengo 2.000 euros de rentas pasivas. Para mí eso no es. O sea, ¿tú realmente crees que puedes dejar de trabajar ingresando 2.000 euros en alquileres netos? No, no puedes, porque como pase cualquier cosa a un inmueble o no te planteas, no sé, tener un hijo en el futuro, quién sabe. Pero es que pasan cosas. Entonces, yo siempre digo, para mí la libertad financiera real es tener mínimo 3.000 euros netos en inmuebles. Y eso sería para una vida normalita. Si quieres una vida en plan libertad financiera, te imaginas viajando, te imaginas, yo que sé, haciendo cosas chulas, el doble. Porque al final no todo lo que entra va a ser neto siempre. Hay mucho mantenimiento en inmuebles, con lo cual los mantenimientos se tendrán que pagar de todo eso. Por eso te digo que yo creo que se calcula mal. ¿Qué figura jurídica consideras la más óptima de cara a la inversión inmobiliaria? ¿Como persona física o persona jurídica? La típica pregunta que te hacen. Yo esta la hablo con mi abogado cada cierto tiempo. Pero bueno, básicamente para alquileres de larga estancia no tiene sentido montar sociedades, salvo que tengas un número ingente de propiedades y simplemente quieras configurar una patrimonial y tener más protegido tu patrimonio. Entonces, lo normal, que es lo que le va a pasar al 90% de las personas, es que compres 3, 4, 5 inmuebles, que los tengas como persona física, te apliques la reducción del 50% y tributes muy bien por ello, ¿vale? Y luego yo, por ejemplo, en la sociedad de Invernomics sí que tengo inmuebles de corta estancia y de media estancia, que sí que compro como sociedad porque no tienen la reducción y aparte me permite estar diversificado y porque no tiene sentido meterme más rentas a nivel personal porque ya tributarían al 50%, entonces lo regalaría todo a Hacienda, básicamente. Si tuvieras que empezar desde cero, vamos a cortarte todo lo que tienes, ¿vale? Sales por esta puerta y no tienes absolutamente nada, solamente tienes un salario. Un salario, ¿vale? ¿Cómo lo harías para comenzar en el mundo inmobiliario con todo lo que ya sabes? Mira, yo si supiese lo que sé ahora y fuese joven con un salario tal, me metería directamente a intermediar propiedades. Quiero decir, me buscaría la vida mucho. Quizá buscaría algún tipo de mentor en alguna inmobiliaria que fuese bien. Trabajaría gratis, no sé, 3-4 meses. Si tengo otros ingresos sobre todo, lo haría gratis. Porque lo que trataría es de aprender de alguien bueno y ver de qué forma yo puedo intermediar. Entonces, me intentaría captar propiedades de particulares y no, o sea, es muy difícil ganar más que un buen vendedor. O sea, si te das cuenta, en comisiones se puede ganar mucho dinero y en todos los sectores, sobre todo en los sectores que más dinero se mueve. Y en el inmobiliario es un sector muy bueno, que quien se mueve bien no tendrá igual una cualificación de Harvard, pero te digo yo que puedes ganar mucho dinero. Entonces, intentaría ir por ahí y también intentaría... muchas veces la gente, y yo, digamos que de alguna forma cometí ese error de intentar invertir muy rápido y yo recomendaría que llegasen a un nivel de ingresos... Yo intentaría llegar a 3.000 euros, ¿vale? Antes de invertir. Y te lo digo porque realmente cuando uno invierte parece como que ya, bueno, con 2.000 euros y 300 que me entran de aquí, más 300, ya, pero si tú eres capaz de ser un poco más ambicioso a nivel personal y decir, no, yo voy a formarme, voy a reinvertir en mí mismo, formarme no quiere decir de forma tradicional, es decir, voy a aprender de gente que sabe y tal, voy a relacionarme bien, voy a escalar un poquito y cuando uno gana 3.000 euros netos, por ejemplo, ya las propiedades... ya te pueden colocar en otra fase, ¿no? Si llegas a 6.000 euros, pues en España vives bastante bien, por ejemplo. Pero hay veces que te puedes como conformar, si tienes un salario de 1.800 y empiezas a invertir, también te vas a chocar la pared del endeudamiento rápido. Entonces, el también querer progresar por la parte activa, a mí es algo que me costó aprender y yo, digamos, que me estanqué en ingresos activos porque no les daba la importancia que creo que realmente tienen. Hay muchas veces que se recomienda para los que empiezan con un poco de capital arrancar con garajes. Sí, a ver,
Lo que pasa es que los garajes en mi mercado son muy poco rentables, muy poco rentables. Entonces, y además, esto a mí me lo preguntaban cuando estaba más en YouTube. Yo nunca entendí eso, porque al final un garaje te plantas en 30.000 euros de inversión en muchos mercados. Pues que 30.000 euros, yo me compro un piso de 100.000 apalancado y es más rentable. Entonces, yo nunca lo vi. Comprar garajes puede tener sentido si tú ya no te puedes endeudar. Pero si te puedes endeudar es mejor 30.000 aquí, 30.000 allá, 30.000 allá. Y lo que sí que diría es que si eres solvente, aunque seas joven, empieces con 2 a la vez. Porque al final, es lo que decía, si tú puedes comprar una primera vivienda al 95%, intenta comprar 2 a la vez, ¿sabes? O sea, si puedes, ¿por qué no? Quiero decir, no pasa nada. Lo estructuras, las compras a la vez y empiezas mucho más rápido. Más que nada porque al comprar a la vez las condiciones son mejores porque figura que es tu primera vivienda en ambos casos. Claro. Decía uno de los ejemplos, con 30.000 compro un inmueble de 100.000. ¿Cuál sería un alquiler objetivo que tú considerarías factible para que te salgan los números? Pues mira, para un inmueble de 100.000, y esto la verdad es que está bien que me lo preguntes porque a veces, sobre todo cuando hacía directos en YouTube, me preguntaban, tengo una oportunidad para comprar un inmueble de tal y se puede alquilar por tanto. Y yo, claro, yo hacía los números y digo, pero en Valencia, por ejemplo, tengo una oportunidad para comprar un inmueble de 200.000 euros por la zona de Madrid y se alquila por 900. Y yo, ¿cómo? Y digo, no lo compres, ni de coña. Entonces, claro, es como comprar un inmueble de 100.000 para el que se alquile por 450. No, ni de coña, ¿no? Entonces, pues 100.000. Se decía siempre que lo ideal, por las reglas de Estados Unidos y tal, es que si vale 100.000, que se alquile por 1.000. Ya, pero eso es vivir en el país de las maravillas, ¿no? Entonces, yo siempre he visto como 3/4. Entonces, pues si compras por 100.000, pues 750 podría ser un buen precio de alquiler, ¿vale? A partir de ahí está muy bien. Generalmente, viviendas a partir de 200.000 ya no son rentables. Pero, por ejemplo, si compro por 200.000 euros, incluido la reforma, pues que esté por 1.500 el alquiler. Eso sería en habitacional, por ejemplo. En esos rangos te mueves en buenas rentabilidades. Y si los apalancas bien, sobre el capital estás sacando más de un 10. Joder, lo de súper medio. La típica, la de, si, como tú decías, ¿no? Si compras 150.000, pues 1.500. A mí me decían eso y además lo veía mucho en YouTube y digo, ya claro, entonces no has comprado un inmueble en 300 años. Porque, a ver, salvo que compres en un poblado de estos que hay muchos riesgos o una zona súper conflictiva. Sí que sé que hay cosas que se pueden comprar por 50.000 y alquilar por 500. Sí, pero me refiero a cosas normales, ¿vale? Entonces, pues yo creo que es un buen indicativo, porque hay gente que se pasa de, al no controlar las rentabilidades, gente que compre un piso de 100.000 para alquilarlo por 500 euros, pues tío, no. Quizá ahora suena como imposible, pero es que hace 2 años había muchos inmuebles que se alquilaban por 500. Y tanto. Desde el punto de vista, es decir, tuyo, es decir, con lo que ya has conseguido y demás, ¿cuál sería, es decir, hasta dónde te gustaría llegar o hasta dónde quieres llegar? Porque es verdad que entiendo que tienes un buen patrimonio ya no solo con la empresa, sino de forma física, pero ¿te gustaría probar nuevas cosas o tienes algún límite? A mí no me preocupa mucho la parte, o sea, no tengo una ambición financiera que mucha gente la tiene y me parece bien, en plan de yo quiero llegar a tener tanto. Yo creo que a partir de, te diría de, no sé, lo que te he dicho es 6.000 euros. Yo creo que a partir de ahí ya nada cambia. O sea, ya que te puedes comprar un mejor coche, un viaje más caro, pero el día a día no. A mí lo que me hace ilusión es trabajar con gente con la que me lleve muy bien. Yo voy a trabajar hoy. Tenemos más equipo ahora que cuando empecé, que estaba casi solo. Y a mí me apetece un montón ir a la oficina cuando, no siempre estoy en la oficina, pero cuando voy a verlos a todos los brokers, cuando me paso por las obras a ver a todos los de las obras, en real estate cuando veo a pues, toda la gente que está ahí trabajando. Y me apetece crear un proyecto chulo donde la gente, de hecho casi toda la gente que trabaja con nosotros, casi todo el mundo nos encuentra en ellos. O sea, pues recibes candidaturas de gente y cuando llega el momento pues entrevistas, ¿no? Eso me gusta la ilusión de trabajar día a día por lo que te digo, porque la motivación económica llega un momento que se pierde o se diluye a casi el mínimo. Me sorprende esto último que dices porque es como...
pasas ya a un escalón, ¿no?, en el que primero tienes esa motivación económica y luego cuando ya la consigues, pues hay otro tipo de motivaciones que me ha parecido bastante peculiar, ¿no? Como generar empleo o tener cierto proyecto que te guste, pues por lo que sea, ¿no? Y creo que incluso algo de obra nueva a lo mejor estás mirando o algún tipo de Sí, a ver, proyecto, pues sí. ahora mi objetivo, o sea, mi trabajo hoy por hoy es crear contenido por un lado y por otro reunirme con gente que pueda ver interesante para proyectos. Entonces, hay dos formas, o bien conseguir proyectos de venta de producto que pueda ser interesante para la gente que nos sigue, o bien pues promover o hacer lo que se llaman WIPs, que son... El WIP es lo que es un work in progress. O sea, eso es una obra que se quedó a medias, pues el típico esqueleto vale. o cosas por acabar al 70, al 80, ¿vale? Por 100. Entonces, esos proyectos son interesantes. Ahora estamos con una Almazora, por ejemplo, y al final de lo que se trata es de hacer una rehabilitación integral y luego pues lo puedes vender a finalista o a un inversor. Pero son cosas como que te llenan un poco más porque hay un proceso, van los de las cubiertas, luego los de tal, ves el progreso. Y entonces, pues, digamos que de esa forma el futuro de la inversión inmobiliaria para mí va mucho en eso, en crear producto. Y a mí personalmente me gustaría que hubiese más flexibilidad en los ayuntamientos porque yo me gustaría meterme en más cosas, pero es que es cierto que tal y como esa legislación es tan rígida que hay muchas cosas que aunque quieras hacer no puedes. Y yo no voy a jugarme mi patrimonio por crear vivienda si no lo veo claro. Y así es la realidad. O sea, ojalá fuese pues un poco más flexible. Muchas veces yo digo, oye, si tú haces estudios, por ejemplo, tienes que hacer un garaje para cada estudio. O sea, ¿no será mejor que sea un ratio de 0,5? Y solo de esa forma desbloqueas algunas promociones. Entonces, claro, ese tipo... ¿Qué es mejor? ¿Que haya gente que no pueda aparcar ahí? O que haya vivienda, que haya 50 nuevas viviendas para gente joven. No sé, son cosas que a mí me sorprende. Me sorprende y no, porque creo que mucha gente que está en puestos importantes de vivienda no conocen la realidad realmente. ¿Piensas que una de las soluciones al problema que tenemos de la vivienda puede ser la liberalización del suelo? Sí, a ver, hoy por hoy el coste del suelo en muchos lugares no es lo que impide realmente digamos, llevar un proyecto adelante, porque el coste de la obra es muy caro. Y como cuesta lo mismo, da igual donde estés, pues es un problema. Es cierto que, por ejemplo, pues si compras en Málaga o en Valencia, pues lo que te digo, tendrán que salir a 5.000 euros el metro las viviendas para que se compren o para que alguien decida hacerlo. Pero si te vas a la zona metropolitana donde hay demanda de vivienda, el problema es que no tienes claro que la gente te vaya a pagar 3.000, 4.000 euros para vivir ahí. Entonces, claro, no puedes hacer vivienda ya a 2.000. Y si no puedes hacer vivienda a 2.000, se acabó la vivienda asequible para siempre. Para siempre, o salvo que hay una revolución completa en la construcción, ya veríamos eso, cuando realmente ocurre para que sea efectivo, pero obviamente si tú rebajases el precio de la construcción, del coste de construcción, todo bajaría, claro. Un último consejo que quieras dar para una persona que haya llegado hasta aquí, hasta la entrevista y que quiera empezar su andadura en la inversión inmobiliaria. Pues le diría que no intente impresionar a nadie con sus primeras inversiones, que no escuche demasiado lo que hay en redes. O sea, hay muy buenos consejos, pero también hay mucha fantasmada. Entonces, invierte de forma que pueda continuar esa ilusión y si lo hace bien y es un poco paciente, yo siempre digo, mi objetivo al principio era que en 20 años mi vida estuviese solucionada. Yo cuando empecé dije, son 20 años. Si lo hago normal, son 20 años. Si te va la vida mejor, lo harás más rápido. Pero, oye, si tú tienes 22 años y empiezas ahora, joder, antes de los 45 tienes tu vida solucionada. No solucionada a nivel lujo, pero solucionada a nivel por delante del 90% de España. Pues entonces, con el plan a largo plazo y muy constante y con sensatez. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Te agradezco muchísimo la entrevista. Soy diferente a otras que he tenido inmobiliarias y eso me gusta. Y seguro que la gente aprende muchísimo. Bueno, gracias a ti por tenerme.